Suscríbete a la Panterita. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ariel, Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Bruno. Hola, Federico, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. 3 punteros del campeonato paraguayo. Libertad Nacional de Cerro Porteño y Olimpia juega hoy ante Guaraní. En principio hay que ver si se confirma la tendencia que lanzó el compañero Johnny, que hablaba que Walter González sería titular. Epa. Walter González. A mí eso es lo que me dijeron. Walter González con Brian Montenegro. Ahí pierde la posición Pollo Recalde. Y el volante por la izquierda. Ese es el tema también. Estaba entre Hugo Fernández. Porque Cardoso no está habilitado, ¿verdad? No. Está suspendido. Hugo Fernández ahí tendría que entrar. Sí. O en todo caso, si juega Walter, podría jugar con Pollo y puede retroceder Brian por izquierda. ¿Y qué va a pasar con el público, verdad? Sí. De Olimpia. Y está lo de... Esto No, que da la ya nada, puede Federico. ahora. El público normal, que no es hincha. Pero van a entrar todo como siempre en la figura de sin bandera, sin Los platillos, socios. sin... Algunos te dicen que van a cambiar el nombre de la hinchada. Otra de las opiniones que uno estaba viendo a través de la publicación que hicimos en Twitter, ¿verdad? Que todavía no salió el oficial, pero de muy buena fuente nos contaban que esos eran los ítems de castigo para la gente que por ahí no escuchó, los 10 meses a la hinchada organizada, una multa económica a Miguel Cardona y a Olimpia, por separado ambos, y el tema de los hinchas normales que no son de la barra pueden volver a entrar, y el punto que el partido ya terminó, que era algo muy lógico, ¿verdad? No continúa, terminó con el resultado y no se juega más a pesar de faltar casi 40 minutos de la segunda etapa. Estamos esperando la oficialización, pero de buena fuente nos pasaban eso, por eso nos atrevimos obviamente a... Y Guaraní publicarlo. ya había vendido una entrada antes con anticipación, es decir, ya seguramente con esa preinformación de que... A la gente de Olimpia, digo. Estamos con Richard Rodríguez, justamente encargado de administración de entradas con respecto al partido Guaraní Olimpia hoy. ¿Qué tal, Richard? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, contanos cómo están manejando el tema de las entradas hoy. Acá extraoficialmente lanzaba la información Federico Arias que 10 meses sería la sanción para la barra organizada del Olimpia. El público que no es de la barra organizada puede ingresar a los estadios, o sea, ya no se va a dar el famoso a puertas cerradas. Y bueno, multa para Miguel Cardona, pero ¿cómo manejaron ustedes el tema de las entradas? Un poco que estaba haciendo referencia Ariel, nuestro compañero. Y básicamente nosotros, una vez recibimos la información, a través de la coordinación con la gente de APF, también estaba en comunicación constante con la gente de Olimpia, nos informaron que directamente están sancionadas la hinchada organizada. Entonces nosotros ya teníamos previsto, estábamos trabajando en base en el caso de que sea con público en general, habilitar esas entradas, ¿verdad? Por ende, una vez recibida esa información, levantamos, pero no nada oficial todavía la información a través de APF, pero sí ya a modo de organización y logística nos llamaron y nos avisaron eso, ¿verdad? Las entradas para el sector visitante, que cuesta 30.000 guaraníes, están disponibles en todos los puntos de RUTS y vía web. O sea que previeron entonces ya la venta de entradas para los visitantes. ¿Y cuántas entradas aproximadamente? 500 lugares para el sector visitante. Ajá, bueno, está bien. ¿Y crees que se llena hoy el estadio o es imposible prácticamente por el tema de la temperatura, el tiempo? Mira, es un lindo partido. Nosotros venimos con una victoria y creo que es un lindo partido para ver. Buen horario y claro que sí, puede ser. Bastante... el clima no ayuda mucho, pero es un lindo partido.
¿Ustedes no van a hacer controles en la zona, por ejemplo, del famoso tobogán, por si puedan filtrarse hinchas de Olimpia o conocen a todos? No, y básicamente son los controles siempre, ¿verdad? El sector habilitado para el sector de Olimpia es como le dije, gradería visitantes, se ingresa por General Rondón. Solamente pueden acceder a ese sector con sus remeras o atuendo del club visitante. El resto de los sectores es netamente para la gente de Guaraní, ¿verdad? En coordinación con la policía y todo lo que refiere en la parte de seguridad, estamos tratando de prever de que esto salga lo más limpio posible, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, y que, bueno, no haya ningún inconveniente hoy. Gracias, Richard. No, a ustedes. Abrazos. Un abrazo. Richard Rodríguez, de la administración del Club Guaraní. Bueno, 10 meses para la barra organizada. ¿Y qué pasa si yo fui uno de los que tiró butacas a la cancha y ya compré por RUTS la entrada? Y te vas a la cancha y no pasa nada. ¿Quién te va a atajar? No, Te vas a ir con y por eso. absolutamente nada. Entonces, Sentado donde ¿qué pasa querés con...? y no vayas a entrar, solo te recomiendo no lleves el bombo, platillo y así leyendas. Ya está, sentate y ve tranquilo. Claro. No, y así es. está haciendo Bueno, una manera de decir, ¿verdad? más que tranquilo. Contando, porque Que está- puedes entrar. No, Claro. sin ningún problema. Bueno, El tema de los cánticos también, eso no está prohibido. Y van a decir, pero vos, yo me Cantamos lo que canta la hinchada. Claro, yo me memoricé los cánticos y estamos acá. Todo lo mío cantamos esto, sí. bueno, ganó Libertad, muchachos. Lorenzo Melgarejo volvió a ser figura. Le apretó a Meliano sobre la hora. Se fue el técnico Humberto García. Se fue. ¿Quién Juan va a ser el Pablo técnico? Pumpido presentado hoy a las 15:30. A las 15:30 Juan Pablo Pompillo, el que fue técnico de Soldamérica. Solamente el hijo de Neri. Vamos a las repercusiones. No veo al hincha Pina, no opinó pico la gente de Libertad, pobrecita. ¿Por qué pico así le sacan la posibilidad? ¿Eh? No sé. El hincha Opina Olimpia, si era Olimpia, ¡ja! Olimpia, el hincha Opina media hora. Si era cero, el Por eso hincha que nos Opina marcan los media liberteños hora. también, ¿verdad? ¿Y por qué lo de Libertad no aparece, hermano? ¿Eh? El hincha Opina de Libertad. ¿Eh? Bueno, vamos con Lorenzo Melgarejo y Daniel Garnero. Nuevamente en nuestra cancha pudimos dejar los 3 puntos, un partido bastante difícil, yo creo que se vio eso, un equipo que, un rival que propuso en un principio atacarnos todo el tiempo, bueno, tuvimos alguna suerte ahí también, estuvimos bien defensivamente y bueno, gracias a los compañeros pudimos sacar la victoria. Creo que con el mismo rival la primera rueda, el primer partido habíamos perdido contra ellos, hoy fue bastante difícil también, pero por suerte pudimos ganar este partido y sumar a 3. El resultado es muy bueno. El juego no pudimos en gran parte del partido hacer el juego que a nosotros nos conviene. Entramos más en el juego del rival y es algo que no nos conviene, no nos sirvió porque no hicimos un buen partido, pero obtuvimos el resultado. Después del gol nuestro y hasta el gol de ellos, ahí nosotros cometimos algunos errores en estar imprecisos, erramos muchos pases que podían ser posibles ataques y entramos en un juego de ida y vuelta y bueno, terminan haciendo un gol de un lateral, de una pelota muy extraña como para que sea gol, y ahí se emparejó todo de nuevo y a mí lo que me queda del partido es eso, no pudimos, no supimos controlar, dominar el juego, teníamos todo como para hacerlo y nos costó hacerlo. Bueno, así teníamos a los de Libertad. Estaba recordando, llego a mirar el partido, el debate que tuvimos el viernes sobre las dificultades. Y Libertad tuvo unas dificultades pero terribles, ¿eh? Todo. Cada lateral en el segundo tiempo era una situación de gol para Lo que pasa Ameliano. Y ya es segunda Que rueda. Ameliano lo hace muy Lo bien. que pasa es que está ahí Walter Cabrera, que ya de la época No, de lo General hace muy bien. Díaz. Claro. Le comparábamos con Justo Jaquet, el especialista en la Exacto. fuerza de brazo. Y parecía córner los laterales de Walter. De hecho, él es lateral. De hecho, jugó ayer, pero cuando había lateral en la parte complementaria del partido, y se cruzaba al otro lado y todo para ejecutar. Y llegó así el empate de Ameliano, el gol de Sarki, y fue un golazo realmente. Lo que parecía fácil se complicó después porque Libertad arrancó el partido y
gol. Se complicó. Y en un lateral, una jugada muy similar tuvo... Bueno, antes ya tenía Alex Arce un cabezazo producto de un córner, porque Ameliano tuvo guapesa, mucho coraje de ir para adelante, poca claridad, poco fútbol, pero es un equipo que iba. Y así fabrica un córner, Alex Arce cabecea y pasa muy cerca del caño izquierdo de Martín Silva en el 2-1. Y después una jugada calcada, lateral de Walter Cabrera, desvía a Tacuara y llega ahí Freddy Vera de frente al arco y la pelota termina muy cerca del caño izquierdo de Martín Silva. Así es que sufrió un tanto Libertad para ganar el partido, no le fue fácil. Parecía cierto que iba a ser menos complicado, pero se agrandó Ameliano, creyó en sí sobre el final y lo apretó a Libertad. Humberto García no lo ascendió a Ameliano. Sí, desde la primera vez. 2 veces lo ascendió. De hecho, o sea que, bueno, se va un técnico entonces histórico para el club. Histórico, hizo toda la campaña de intermedia para llegar al repechaje. 3 años estuvo ahí entonces, o sea, en el campeonato antes de la intermedia, y lo asciende, después la intermedia a la primera, y después ayer se va. Pero ¿y por qué se da esta destitución? Y pasa que Ameliano Bruno está en el último lugar en el promedio, amenazadísimo, faltando 30 puntos para el final del campeonato. Se le escapó un partido increíble en 3 minutos frente a Guaraní. Entonces seguramente lo que quiere hacer acá la gente de Ameliano, una suerte de golpe efectista, a ver si no puede cambiar de rumbo, porque ya queda poco para el campeonato. Estamos hablando de 10 fechas. Siempre parece merecer más, pero pierde. Sí. Lo que entendí, Federico, de acuerdo a la conferencia de prensa, es que dijo Humberto García que había hablado previamente con el presidente y que si no se daba el resultado en este partido, él dejaba de ser técnico. Mira, yo te digo, yo he visto contra Guaraní el partido y Ameliano estaba ganando 1-0. Lo estaba peloteando a Guaraní, inclusive hacía contragolpes, ya Guaraní desesperado iba arriba. Y la cantidad de goles que falló Ameliano. Vos sabés que parecía que jugaban así, jugar en el sentido de no tomarlo en serio. Los jugadores de Ameliano que se iban y no definían el partido. Sí, estaba para cerrar. Por ejemplo, mano a mano con el arquero y estaba su compañero al lado y no le pasaba la pelota, él quería hacer un gol así antológico más o menos Ameliano. Y después se va, empata Guaraní sobre la hora y se da el gol de Jorge Mendoza que... hay un error también desde el arquero y gana Guaraní 2-1. En 2 minutos perdió el partido. Antes del empate, partido controlado por Ameliano, Martinich va y patea a un jugador en el suelo. Roja directa con el VAR. También que Ameliano cometió muchos errores en defensa. Y ayer en el primer gol, Walter Cabrera nos saca bien. Rechaza al medio. Rechaza al medio, baja Roque y se da un pase de gol a Bogarín que anota. Entonces también en el arco propio sufrió mucho con algunos defectos muy pronunciados defensivamente hablando y bueno, explica un tanto esa parte del juego, esa faceta del por qué Ameliano está atravesando lo que está atravesando en materia de circunstancias. Bueno, y Olimpia, señores, hablemos de Olimpia, independientemente de este tema que estamos esperando se haga oficial los 10 meses de suspensión para la barra organizada entonces. Y vamos a seguir con la misma historia, ahora no cambia mucho. Johnny, ¿cómo te va, móvil personal? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, Johnny, ¿vos qué manejas ya con respecto a esto que adelantaba Federico, por favor? Sí, y está así como dice Federico, suspensión a la hinchada, multa al presidente, también al club, y simplemente falta la oficialización que seguramente se dará después del mediodía, normalmente cerca de las 14, pasando las 14, la APF suele publicar y... ¿Sabes por qué te pregunto, Johnny? Porque cuando se da una información y no es la correcta, pero los dirigentes enseguida ya te llaman. Le llaman a los cronistas de los clubes. Sí, señor. Decirle tampoco a Federico o decirle tampoco a Bruno no es así, ¿verdad? Sí. ¿Famoso eso? No, esa es una información buena, Bruno, porque también manejaba, esta mañana estábamos en contacto con Federico y consultaba con dirigentes en Olimpia, no se tenía ninguna información oficial, pero sí en otros lugares ya manejaban la información de esta suspensión a la hinchada 10 meses de prohibición de ingreso de banderas, de bombos, de todo lo que tiene que ver con tema aliento, y después también el hincha consultaba, hoy ya puedo ir a cancha de Guaraní, sector visitante, puedo ir a ingresar sin ningún inconveniente con esta resolución del tribunal de suspender solamente a la hinchada organizada. Ahora, lo que quiero ver es contra Libertad en para uno, si se juegan para uno, ¿verdad? O eso ya está decidido. Sí. Bueno, se va a jugar para uno. Bueno, se juegan para... Ahí quiero ver esa bandeja azul. Ahí quiero ver esa bandeja azul. De la parte central de sur, ¿verdad? Si es que está o no está la barra. Una suspensión. Ya hubo una suspensión hace poco, el año pasado, a la barra de Lolita, igual
la gente fue para cantar, a saltar allí, sin bombos y bandera, pero con el aliento a capela, como se suele decir. O sea, lo que al final pasa siempre es que le suspenden a los bombos, a la bandera y a los... O sea, acá se dan suspensiones a cosas, ¿cómo se llama? A objetos. Sí, a instrumentos musicales. No, pero cosas inanimadas. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que se da. Pero bueno, dentro de todo, en el otro lado del análisis, por lo menos se hace justicia con la gente que no tiene nada que ver. Claro. Pegaron al grito. Bueno, pero esa es una enmienda, en realidad una enmienda de un error que ellos cometieron en la primera resolución. Sí. No, lo del tribunal no tiene nombre en el sentido que como tu provisoria es más fuerte que la sanción. ¿Se entiende? O sea, si la sanción es para la barra y ustedes ya colocaron todos los matices de lo que significa una sanción a una barra, y la provisoria aquella vez el doctor pone, no, todavía no estudiamos de fondo. Y, o sea, sin haber estudiado el fondo, metiste un castigo más grave que la sanción final. ¿Se entiende? O sea, porque casi siempre la provisoria es, no, mínimo te va a agarrar eso y después hasta se te va a computar. O sea, la propia gente del Olimpia, desde los famosos socios vitalicios para el partido contra Sol, pueden decir, espera, no entiendo, si la provisoria nos excluye y la sanción nos permite, ¿cómo es esto? ¿Se apresuraron? ¿O era, no, lo que queremos buscar un golpe de efecto? Porque hubo un golpe de efecto ese viernes, de tarde, cuando se mencionaba lo que podía ocurrir y de repente eran 2 partidos. Y se generó esa pantomima en la cancha de Nacional, y ni hablar lo que fue el ambiente en el Olimpia Sol. Entonces, otra la del tribunal, y a lo que ustedes decían, sí, acá siempre se persigue al objeto y no al sujeto, y dentro de poco van a suspender a las butacas también. Sí, por haberse lanzado. Por haber ¿Cómo sido puede ser lanzado? que la butaca se haya lanzado de esa manera estrepitosa? O sea, y si seguimos con la lógica del tribunal, van a sancionar a las butacas. ¿Cómo se dejó caer? Vamos a volver sancionamos a la butaca, la resolución va a decir, sancionamos a las butacas blancas y a las negras. No podrán ingresar ya Hay roja, blanca. Van a prohibir las butacas en los escenarios. Sí. No, ¿sabe lo que pasa, Johnny? Porque si era el viejo Defensores, ahí todo de cemento nomás, van a decir, no iban a poder lanzar. O sea, no, acá viste que acá te prohíben el cinto, acá te prohíben. Después se van a ver, ¿por qué se prohibieron el tema del equipo de Tereré? Que el guampazo, todas esas cuestiones. Pero yo voy nomás a lo que apuntaba Ariel, o sea, por la sanción se termina confirmando que la provisoria fue algo excesivo y que se buscó un golpe de efecto y no la justicia. Y supuestamente el tribunal está para hacer justicia. Claro, lo inmediato fue decir, bueno, cerremos las puertas para esta gente, para todos, en este momento caliente, esta rara situación que se vive. Y al final estamos hablando de eso, que esto es absurdo, realmente es absurdo lo que pasó, ¿verdad? Castigar a todos y después, cuando se terminan las 2 fechas, decir, no, el público de Olimpia está bien, es la barra el problema. Y encima te voy a decir una cosa, son 10 meses, pero yo todavía no vi la resolución, hay que ver, porque si son 10 meses, el campeonato termina en la primera quincena de noviembre. Tenés la segunda quincena de noviembre, tenés todo diciembre, tenés enero, y el campeonato, ¿cuándo arrancaría? En las primeras semanas de febrero. Sí, por ahí. ¿Final de enero o primera semana de febrero? Fin de enero o inicio de febrero. 3 meses por y 3 meses por año ya tenéis de descuento, un descuento tipo la tuti. Salvo que esté ahí algún inciso que diga mientras esté vigencia el campeonato. No. Por antecedente, mientras que haya un inciso que... y por eso dije, hay que ver la resolución, pero no sé. Me va a hacer hasta julio. Tiempo calendario. Hasta julio con el periodo de receso que estaba mencionando Bruno, ¿verdad? Noviembre, diciembre, enero y después hasta julio, hasta el inicio del segundo torneo del año. Claro, pero si ustedes mismos marcaban cómo, entre comillas, se cumple este tipo de sanciones. Después de aquellos incidentes en la cancha del Cerro también, creo que hubo 8 meses. Si vamos a los 8 meses todavía sigue en vigencia, ¿verdad? O sea, y Johnny contaba lo que había ocurrido con aquel episodio en Pedro Juan. Entonces, o sea, son las medidas, por eso decía, yo no sé si lo que se buscó,
La sensación es que la verdadera pena se cumplió en los dos partidos anteriores del Olimpia. Sumarle que como efecto vos estabas diciendo el tema de por qué se cambió Resistencia Cerro, también por razones de seguridad, porque era todo muy fresco. El partido de Resistencia Cerro fue 48 horas después de Olimpia Libertad y sí, ya está. Ahora, ¿cómo se dice? El anillo de comunidad, todo pasa. Sí. Acá siempre todo pasa y bueno, pasó todo, hay otros problemas y ahora la gente ni se acuerda más de aquel tema y esta sanción que no deja de ser una sanción camuflada, ¿verdad? Pero, como bien informaba Federico, habrá que ver el tema de la multa, o sea, con lo sensible que es para Olimpia el tema económico. Me dijeron entre 30 y 40 jornales, que era algo de 100 millones, no es una... No es nada, pero no puede ser, tiene ese salario mínimo. Salario mínimo, Claro, 30, 40. Bueno, ahí por ejemplo sí ya cambia, porque vos calculás 2.500.000, hace nomás 2 millones rápidos, 30 jornales son 60 millones. Y sí, más 70. O menos va hasta 70 millones de guaraníes. Entonces, pero, a ver, yéndolo netamente futbolístico, porque yo soy la idea de que el trámite del Olimpia Sol, o sea, sintió la ausencia de la gente. Pero para el futbolero se termina y es menos en comparación porque la lógica era... Imagínate, perdón que te interrumpa, Dani, creo que si mal no recuerdo, el partido de Olimpia Nacional, por ejemplo, el propio Julio Cáceres creo que hizo referencia, creo que fue él, no estoy equivocado, que él habló de la hinchada, dijo, no, lo que pasa es que ellos jugaron, hablando de Nacional, a favor tuvieron el público nacional, metió mucha presión, ellos se sentían motivados, los jugadores se sienten motivados. Bruno, ¿vos sabés imagínate lo que... Claro, siempre suele haber eso, la Julio. preponderancia que se le da al que se va a gritar ahí, ¿verdad? Claro, se le consultó y dijo, reconoció porque eran justamente los dos partidos, como que en el partido contra Sol todavía estaba muy fresco, cómo le empataron. Pero ya en este, y además se dio esa particularidad, que la gente que fue, cumplió con eso de no gritar cuando se produce el gol de Santa Cruz en contra. Lo que pasa es que, y también vos sabés que hay gente que eventualmente repudia los hechos de violencia, pero te dicen, no, es lo mismo cuando no están las barras, porque las barras, el rol que cumplen es el tema de la banda sonora de un partido. Están allí permanentemente con el cántico. Y después están los hinchas, normales, que son los que se meten con alguna decisión arbitral, alguna protesta. Entonces, son las dos melodías que suelen acompañar un partido normal y las dos estuvieron ausentes en los últimos dos partidos de Olimpia. Entonces, como que hay hinchas que, repito, repudian el tema de la violencia, pero después te dicen, no es lo mismo cuando no está. Porque hay una especie de silencio, porque el hincha de preferencia, el hincha de plateo, el hincha que no es barra, suele concentrarse en mirar el partido y reacciona dependiendo de un incidente dentro del partido. Y vos sabés que las barras están ahí constantemente gritando, alentando. Y esas son las dos cosas que Olimpia no tuvo en los últimos dos partidos. Johnny, bueno, contanos sobre el aspecto futbolístico de Olimpia. Sí, aspecto futbolístico, Julio Cáceres, segundo partido de forma consecutiva que no va a contar con el sub-19. Esta vez ante Guaraní, está para arrancar en el equipo titular Walter González. Llegó a su quinta amarilla ante Nacional, Fernando Cardoso no estará en el 11 titular. En ese puesto, en principio, estaría arrancando Jorge el Pollo Recalde, pero es probable que el Pollo Recalde suba para la ofensiva y vaya por el sector izquierdo el futbolista Brian Montenegro. Después el sector defensivo, Sergio Tálvaro. El arquero por este partido seguirá Alfredo Aguilar. Hoy amaneció con una pequeña congestión nasal, veremos si eso le pasa en el día, si por allí empeora la situación nasal del futbolista, entonces podría aparecer Gastón Olveira para atacar esta noche. Pero en principio Julio Cáceres le va a dar la posibilidad de continuar en el 11 titular a Alfredo Aguilar. Lateral derecho, Sergio Tálvaro. Los centrales, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Iván Torres. El medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez y Brian Montenegro, Jorge el Pollo Recalde y Walter González. Bien ofensivo el equipo de Olimpia si miramos al cuarto volante, que puede ser el Pollo Recalde o Brian Montenegro, y los dos ofensivos, Walter González o al Pollo Recalde junto a Brian Montenegro. Por derecha estará Alejandro Silva para la marca de Richard Ortiz y Marcos Gómez para este partido. ¿Y lo de Walter González a qué obedece, Johnny?
Walter González obedece seguramente a tener un poco más de peso ofensivo, porque contra el Nacional, si bien Olimpia tuvo la pelota, de repente en algún momento no tuvo profundidad, no tuvo mucha llegada, y no sé si mejoró mucho con el ingreso de Walter, pero por lo menos preocupó un poco a la zona defensiva de Nacional en ese partido, en el segundo tiempo, y ahora está para arrancar el centro delantero. Esto por la ausencia de Derlis. Si estaba Derlis, la dupla ofensiva, Derlis, Brian Montenegro. Si estaba Cardoso también por el sector izquierdo, si no estaba Cardoso, a lo mejor aparecía Hugo Fernández, pero también hay que decir, el momento futbolístico de Hugo Fernández no está pasando por lo que necesita el técnico, entonces tiene que recurrir o al Pollo Recalde o a Brian Montenegro. Derlis ya retorna contra Libertad. Sí, inmediatamente después del partido. Contra Contra Guaireña, exactamente, contra Guaireña, porque contra Libertad se jugaría el 12 de octubre ese partido postergado. Ya. Claro, el siguiente partido de Derlis va a ser con la selección. ¿Hoy ya viajaron o va a viajar ahora? Adelantado a viajar con el grupo de... Claro, con el grupo Libertad, Libertad. Por lo que Barro Esqueloto contaba, y por eso agradeciendo la predisposición del Olimpia. Tanto Mateo como Richard, que sí van a jugar esta noche, viajan mañana y que probablemente no van a estar disponibles para el primer amistoso de la fecha FIFA. Entonces el siguiente partido de Derli va a ser con la camiseta de la selección, y el siguiente partido con la camiseta de la Olimpia va a ser contra Guaireña, que con esta confirmación de la sanción, con más razón va a ir a Ciudad del Este. Tranquilamente, claro. Paraguay, 2 partidos, descansa ante Libertad, en realidad no juega ante Libertad, va a jugar después contra Paraguay, con Paraguay ante Marruecos, retorna al país, trabaja y después viaja para jugar probablemente con el pedido del equipo de Guaireña el partido en el este del país. Aunque ayer me decía Fabio que tenía contra esta posibilidad o este pedido de la gente de Guaireña. Había opiniones divididas en la directiva guaireña. Están los que dicen que hay que jugar en el Parque del Guairá, y estaba el tema de Ciudad. Pero previendo ese detalle, ellos enviaron la nota para que se pueda utilizar el Al final no se programó esa fecha, ¿verdad? No, una sola. O a diferencia de lo que nos había dicho el representante de Guaireña. Programar las 2, sí. Una sola. Bueno, está bien. Pero difícil es que gane confianza el jugador, porque Paiva, por ejemplo, no juega ya de titular. Pero como entró el partido pasado, ese es el tema también. Pero qué manejo de pelota tenía Olimpia. Sí, pero... Y qué pelotas llegaban arriba. Sí, pero nosotros tampoco puede hacerte el exquisito, ¿verdad? O sea, el partido estaba durísimo, el partido estaba... No, porque Solpa atacaba más, y ahí bueno, Nacional atacaba más que... Sí, Olimpia. Cuando vienen todos los cambios, sí. Terminó atacando más Nacional que Olimpia, y Walter González tampoco marcó la diferencia de su regreso. Ninguno. Tampoco. Por eso pregunto lo de Walter, ¿por qué Walter González ahora por y Paiva? Porque hay algo que siempre hablamos, ¿verdad? De su discurso, Julio siempre prefirió más a otro que a Paiva. A Paiva como que siempre veía pero su primer cambio de Paiva. Y sí, por eso yo creo que a Paiva le dio más oportunidades y no aprovechó. Mientras que el que aprovechó es Brian Montenegro. Claro, porque estamos hablando de un Walter González que viene un poco más, o debería en condiciones normales venir un poco más detrás de Paiva, de Derli, de todo el resto, ¿verdad? Y de Guaraní, que llamémosle a Gerardo, por favor, Guaraní. Hoy, bueno, lo de Fernando Cubero hay que averiguar, porque a mí me dijeron lo último es que igual hoy se va Fernando Cubero. Pero no sé, tan resultadista es todo acá. Pero el viernes tuvieron una reunión los dirigentes en la comisión directiva. Sí. Y la mayoría está con la salida de Cubero. Pues esa mayoría pues no existe realmente, porque ahí porque el único que dice, bueno, si se va o no se va es Alberto Acosta. Con todo respeto lo digo, ¿verdad? Claro, es que el presidente dio a entender el martes, prefiero hablar el martes, decía cuando le consultaban por la continuidad de Cubero, que obviamente va a dirigir hoy el partido, pero que mañana hablaría con respecto a lo que dejó el resultado. Pero si vos ganás, si ganás hoy y jugaste bien, por ejemplo, estás levantando. ¿Qué sentido? Claro, por eso te digo, si gana no le pueden cambiar, es imposible, no tiene sentido. Porque ahí va a decir, no, su segunda victoria. De hecho, en el partido pasado ya Cubero dijo, estamos en la misma línea de los dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, dijo. La idea es sumar la cantidad de puntos posible claro, en la segunda rueda. Hablaba como un técnico que va a continuar.
salvando la distancia, se parece mucho un poco a la previa de lo de Ameliano con un botellón. Si García, o sea, si Ameliano le empataba, capaz iba a ser en el siguiente partido. Este es el famoso hasta que pierdas. Menuda confianza, ¿no? Que se le da a un profesional. Bueno, qué raro. Ya estamos con el tema de Guaraní también. Gracias, Johnny, muy amable. ¿Algo más que quieras acotar? Sí, 13 jóvenes lleva Julio Cáceres para este partido. 2 van a estar fuera, seguramente Tobías Sanabria, volante central, y Cornet, Ronald Cornet, ofensivo, van a estar fuera de la banca de expectativa, y a Aaron Páez, el centro delantero, que ya tuvo la posibilidad de jugar en primera división, estará en la banca de expectativa. ¿Cuántos minutos tiene Olimpia acumulado en el sub-19? ¿No tenés ese ahora número? Con el tema del sub-20 y los últimos partidos de Sebastián Quintana, mejoró ostensiblemente. O sea que va a llegar mucho antes. No, hasta ese nivel, pero Olimpia venía flojito. No, porque ¿sabes qué pasa, Dani? El tema es que después se te plantea un inconveniente de cuando vos tenés la resolución del campeonato, se está peleando y no vas a querer poner tu sub-19. No, ninguno de los candidatos quiere llegar a ponerle a las últimas 4 fechas con el promedio de tener que meterle 30 minutos en cada una de esas 4 fechas. Todos quieren llegar liberados. Libertad ya logró ayer, ¿verdad? Con lo de Diego, o su cambio. Sí, ayer con lo de ayer. ¿Y cómo tenemos esa lista de la APF no publica eso? Le da a los técnicos, le da a los clubes. Porque fíjate que al final a los que le interesan los clubes, el tema de Tacuarelo ya antes del partido contra Libertad, había hecho eso Iván con Martínez, el chico justamente que pertenece al Olimpia. Y por eso con Fabio, cuando hacíamos el cálculo, decía, no, va a llegar bien. Y le dije, no, es que va a llegar. La idea de los candidatos, y también los que van a pelear la permanencia, es que para la fecha 18, 17, ya lleguen todos liberados. Porque va a ser, imagínate también para el chico decirle, mira, te estás jugando el campeonato y decir, yo te voy a poner 30 minutos, y en esos 30 minutos. Y lo que pasa es que... Claro, porque el tema es saber dosificar, esa es la cuestión acá. No, o sea, si en un partido el juvenil está jugando, ponerle que 70 minutos, llega bien. Y es lo que hizo Quintana en Ciudad del Este y contra Sol. Y en esta convocatoria, contra Nacional no jugó, pero va a sumar minutos porque fueron a la selección. Lo mínimo, por lo menos. O sea, lo peor que le puede pasar es que va a sumar 30 y pico de minutos. Y si llega a jugar todo el partido allá, va a sumar 90 puros. O sea, algo que por ejemplo Olimpia hasta ahora no hizo. Fíjate Cerro no está con el tema de Ovelar. ¿Qué hizo Chiqui? Lo metió y lo volvió a sacar. Andá a decirle en ese momento, sí, ahí Blas Marcelo le decía, pero hay que meterle por el tema de minutos. No, ¿qué minutos si no está rindiendo? Hay que mirar un poco el escalafón de los minutos de los clubes. Acá ubica Wilson una antes de los partidos de ayer, ¿verdad? Que no modifica lo de Tacuarí, por ejemplo, jugó ayer. Bruno quería saber lo de Olimpia. Olimpia está séptimo en el tema del sub-19. Y quería decir que el sábado... Pero no dice cuántos minutos. Sí, ahora quería decir más que el sábado para que no pase el tema. El sábado dijimos acá en el Super Sábado que el de ayer era el último partido de García y que el técnico iba a ser Pumpido. Digo otro nomás porque después apareció el nombre de Pereira, que algunos hacían con una historia tranquila, pero era Pumpido, lo habíamos dicho el sábado. Y sea cual fuese el resultado, se iba a García. A lo mejor los muchachos le quisieron regalar un resultado más importante, por eso puso lo que puso el equipo de Ameliano, ¿verdad? Botellón cuando hace el gol Ameliano. Sí. Era como se mataba de risa. Claro, mira sí. Mira, ahora que... Bueno, pero y aparece, acá dice 442 Olimpia. O sea, está encaminado, claro, y ahora con el tema de la selección son 800 minutos, ¿no? 800. A falta de... Pero no es buen promedio, porque si vos en una rueda hiciste 442, vas a necesitar esos últimos 2-3 partidos. Por eso va a tener que forzar un poquito más en algún encuentro. Y ahora con este tema sub-20, ¿cuándo suma? Y ya depende de cuándo va a jugar. Si no juega, el promedio es 36. Es lo que nos había dicho Michel Sánchez. Si juega, sí, se acumulan los minutos que juega. Esos partidos con la camiseta de la selección. Y es el que más juega, porque Johnny, Olimpia tiene a Bruno y al hijo de Animal, ¿verdad? Exactamente. Víctor Quintana es el capitán de la selección paraguaya sub-20. Por allí está también Bruno Recalde, uno de los dos. Podría sumar para mí que Quintana si va a jugar. Sebastián es como capitán, luego ¿dónde va a jugar todo el partido? Libertad ya llegó, por ejemplo, a 775. Le falta... Ya está... 25. A 25 nomás le faltan. 900 Tacuarí, Sol América, tercero. No, ya cumplió Libertad.
Porque estamos hablando de antes del partido, entonces ya antes del partido. Claro, ya cumplió plenamente. Esa dice, Cumplía también porque 11. yo pedí acá a un dirigente y me envió esta, que no está actualizada entonces. Fechas cumplidas 11, dice. Claro, porque, a ver, Cada uno de los esta- equipos. Y ella jugó Libertad el 12, Claro, partido esta 12. fecha recién tiene 2 partidos. Entonces, o sea, es correcto. Resistencia, lo que veo es preocupante. Resistencia 246 minutos recién hizo. Le falta 554. Tiburón no era muy amigo de... No, mira, oye, le falta. No, no, Mucho le falta. Sí. Encima Bueno, perdió inclusive ahora. ¿Cuántos puntos? ¿Era 6? ¿O 3 nomás? Perdió ahora la posición que tenía para la Copa Sudamericana, inclusive Resistencia. Los puntos que pierde. Claro, puntos. Por no poner el... 6 6. Porque yo... o 3. Aquella vez sostuve también, que para mí si era 3 era muy poco. Porque no va a faltar que diga, ¿sabes qué? Yo le meto esto, la multa es poquísima si te asegura un palo y medio de dólares. Pues eso a mí me pareció muy poco, pero llamativo. Yo también pensé que Resistencia no estaba tan apretado. 12:05 minutos. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Cerámica Itagua, 100% pasión. Bueno, hoy tenemos fútbol. Son 2 partidos que se juegan, Fabio. Sí, 16:45 por el primer partido. Nacional recibe a General Caballero, que estrena técnico nuevamente. Humberto Loro Velar se hace cargo del equipo. Una forma de decir el técnico que... Sí, el técnico que le llevó a primera división. Hoy va a debutar en cancha de Nacional entonces, primer partido, y el segundo 19:15. El choque entre Guaraní y Olimpia, que se va a jugar en Dos Bocas, con ya la posibilidad de que el público de Olimpia pueda comprar sus entradas, no así la barra organizada. Sí. Bueno, 19:15 repetimos. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, ¿qué realmente sabes el caso de Fernando Cubero? El viernes se reunió la comisión directiva y el presidente, el martes voy a dar un anuncio, y salió elegantemente diciendo, voy a hablar del triunfo que vamos a dar sobre Olimpia. Pero esto es, me hago cargo yo de lo que voy a decir. Este es el último partido de Cubero. Ellos no lo admitieron, los directivos, incluido el presidente, dejaron ahí con un punto suspensivo. Pero el de la noche de hoy va a ser el último partido de Fernando Cubero dirigiendo a Guaraní. Tienen 5 carpetas de técnicos y están... Pero yo creo que ya eligieron, ya decidieron por un nombre, pero arrimaron 5 carpetas de técnicos, todos de nacionalidad extranjera. Y en este caso creo que es el del Rorro López. Entre esos 5 había 2 uruguayos, y entre ellos el del Rorro López. Y creo que a esta altura ya no quieren decir, se respeta la decisión de los directivos, el silencio, pero insisto. Pero ¿qué pasa si gana Guaraní hoy, Gerardo? Es el último partido de Fernando Cubero. A la pucha. Así es. ¿Quiere ese truco más o menos, me hizo Gerardo? Sí. A mí me dijeron, Gerardo, que Florentín también figuraba como candidato. No. Che, ¿qué pasó con hablando de qué pasó con él? ¿Renunció? No, ya sé, Ariel, ya sé, pero ¿y qué pasó con por qué? ¿Qué vuelo de pájaro hizo, verdad? No. Paso bizarro tuvo Gustavo. Y mira que hasta hace poco dirigía en la primera de Brasil, Me contaron que cuando él asumió en el cargo, le había dicho a la directiva General Caballero que culminada la primera rueda, si ellos continuaban en zona de descenso, él renunciaba. Ya había renunciado después del partido con Cerro. Volvió a renunciar ahora y le aceptaron la renuncia
ya tranquilamente con esas palabras que él dio a la directiva en su momento, ¿verdad? Pero una meta muy corto plazo, ¿verdad? Porque no, pero yo creo que Fabio. ¿En serio? Yo creo que Fabio, porque para mí que él vino como para reintegrarse a otro club. Sí. No, estoy hablando con Guaraní también. No, ya sé. ¿El Cerro vos estás hablando? No, pero ver qué club podía haber. El Cerro estuvo cerca en un momento. O sea, para decir que agarró mientras tanto para volver al nomás. fútbol paraguayo, claro, pues no puso una meta tan corta. Pero en ese sentido, porque a mí primero que me extrañó que agarre. Sí. Era un equipo que estaba en zona de cuando descenso. vino Taylor, el argentino Federico, Final Caballero lo buscó a Florentino y dijo un momentito, porque estoy viendo algo de afuera, como que estaba especulando, ¿verdad? Y como no salió algo más interesante en el camino, cuando le vuelven a buscar y se va a Taylor, ahí acepta. Pero quiso... No, porque de entre los extranjeros, para que el hincha de Guaraní no se asombre, y quiero conseguir con Gerardo en la información, porque el hincha de Guaraní así extranjero de vuelta, que han venido varios que no pegaron nunca. Claro, pero conoce el medio como Roro López. Y bueno, Rodrigo López, él es el principal candidato, ¿no? Sí, exacto. Pero si vamos al caso, por eso digo. El último extranjero, Gustavo Cote y Jubero, creo que algo le dieron, claro, ¿verdad? pero extranjero que conocían en el medio, digo. Claro. El hincha Guaraní pues, tiene miedo de un Saja, cuando le habla de extranjero, pero te puedo hacer una lista, pero bien larga. ¿Cómo se llama Levi? ¿Cómo es eso? El Gato Lee. El Gato Lee. Amílcar Ivanovic. Vino así. Herón Ferreira. Baza. Baza. Claro, para completar la teoría que mencionaba Federico de Gustavo Florentín. Sí. O sea, si la idea de Gustavo era, estar en vidriera para mostrar... Yo creo que iba a ser mejor venir nomás lo de Rorro. O sea, Rorro hace rato no está trabajando, pero todos sabemos el profesional que es. Yo creo que a Florentín también, sin trabajar, estando allí, iba a ser llamado. Yo creo que él tenía, conociendo a Gustavo, ¿verdad? Un tipo competitivo. Le fue como le fue en algunos últimos, pero él jugaba contra Olimpia y contra Cerro de local. Vos decís que vio el Victory está cerca y... algún golpe ahí, que lo ha tenido con otros equipos. Porque para mí termina siendo más resta que lo que era suma este pasaje por General Caballero, porque además dejó aquel blef con el tema de manejamos información, después el pedido de disculpa con la carta, o sea, dejó un paso que no condice con lo que venía haciendo Gustavo, tanto acá en el fútbol nacional como en Brasil últimamente. Exactamente, pero yo le doy entidad a lo de Fabio. Aguantame un ratito, por favor. Sí. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala. Ganar lo cambia todo. Gerardo. Señor. ¿Y cómo arrancaría el Guaraní? Aldo Pérez en portería, Julio González de lateral derecho, los centrales Marcos Cáceres junto a Gustavo Vargas y de lateral izquierdo Walter Ortiz, Luis Fariña, Ángel Pirayú Benítez, Jorge Mendoza, Romeo Benítez, Néstor Camacho, Fernando Fernández. 19 jugadores tiene concentrado desde ayer
el técnico Cubero. Davis Vázquez, el portero, Marcelo Benítez, Marcelo González, Brian Fernández, este es un mediocampista de 20 años, volante central, Fernando Román, 21 años, es zaguero central, Matías Segovia, Ariel Benítez y el juvenil centro delantero César Miño. Uno de estos tendrá que, o sea que citó a 19 y 18 tiene que 7 tienen que ir a la banca y uno de ellos tendrá que ver desde fuera el partido. Y en su momento también acercaron el nombre de Jorge Baba, ex arquero de Libertad, también había jugado por Guaraní, el uruguayo, que hoy día hace de técnico, pero apareció también en la carpeta de el portero, pero no corrió, pero él conoce el medio, pero como técnico ahora se está iniciando en su país, en Uruguay, Jorge Baba. Pero lo más cercano, creo que ya incluso han cerrado las conversaciones con el Rorro López. Y será, repito, el último partido de Fernando Cubero dirigiendo a Guaraní en su segundo ciclo. Acuerdo verbal y todo, ya está. Mira, acá está jugando de lo lindo, Gerardo, ¿eh? Y sí, alguna vez uno tiene que jugarse. Bueno, bien. Yo creo que Gerardo hasta ya sabe que va a ser Cubero, ¿verdad, Gerardo? Señor. Ya sabe que va a ser Cubero, digo. Después de Guaraní. Sí. ¿Y qué? Pero hablan entre ustedes en código, no entiendo. Y que diga él, y así cuántas veces también. No, ya sé, cuando tenés la información, pues. No hay por qué tirar ¿verdad? Fíjate, yo que publiqué lo de esta mañana y el tribunal no publica todavía. Estoy pensando yo, no me van a cambiar ahora porque si lo público. Enseguida se hizo. El ruso Uglesí también candidato fuerte. Rorro López y el ruso. Pero ¿y Uglesí dónde dirigió? Él ya se lanzó. Pero él ya se lanzó como cabeza de un. Pero como claro, sí le llevó a Rambert, le habrá llevado como principal, ¿verdad? Rambert se sumó a Berizzo, Eduardo Berizzo. Sí, en la selección. Claro. No, yo me confundí. Sebastián Rambert. Yo me confundí con nuestro Rambert que se sumó a. Sebastián Rambert, el argentino. ¿Nuestro nombre paraguayo? Claro. No, pero yo decía, Uglesí todavía no tiene, o sea, ni siquiera armó. Nuestro Rambert está en 12. No, yo digo nomás acá lo que me pasa, ¿no? O sea, no estoy diciendo que gran candidato Uglesí. Rodrigo López. No, que yo dije Rodrigo López. Está de palabra, dice. Así como dije Pompillo el sábado, dije lo de Rodrigo López también. ¿Querés más? Bueno, yo digo nomás que acá alguien ofreció Uglesí, le habrá dejado pensando a alguien. Sabemos cómo es el tema. Uglesí también vino acá con Rodrigo, Berizzo, porque Berizzo dijo, bueno, vos conocés algo de Paraguay y yo te dirigí. No era que él formaba parte del staff. No, claro. Rodrigo es, para mí, ideal. Conoce, quiere una revancha. La gente le quiere, la gente le quiere Guaraní. Sí. Buen técnico. No, por eso. Muy buen técnico. Por eso yo iba al tema. Ya tiene eso, y vos sabés que eso es un trabajo interesante en el Nacional. Justamente yo era de esa teoría. O sea, hay veces que el técnico que sale de un lugar, pero dejó una gratísima imagen profesional, tiene que esperar nomás. Porque si no se da eso de agarraste algo, ¿y por qué agarró eso? Se puede quemar y como que retrocede algunas casillas. Es más, si por allí a Julio no le iba bien, la gente iba a pedir por Rorro. Si a Rorro lo buscaron cuando estaba en Nacional, cuando se dio eso de Orteman o Hernán Rodrigo. Claro, y Rodrigo estaba bien cuando hizo Nacional. Porque estaba en una posición expectante en la tabla. Federico, ¿te acordás que algunos inclusive esperaban cuando se va lo de Berizzo? Sí, te preguntaban por López. O sea, también sonó, sí. Claro, Sí, si vamos al caso, no debe extrañar a nadie. Por eso yo era de la idea, vos sos un buen profesional. A mí pero lo que dijiste, el tema del Ficto, me parece que es convincente con lo de Florentini. Sí, algún golpe ahí importante. Y bueno, está entonces lo de Rodrigo para mañana que van a informar. ¿Y qué hace Cubero de su vida lo que estábamos Claro, porque eso fue que hizo un como tuca de cañín con Johnny y Federico. Aguantame un ratito. No, con Gerard. Contrato hasta el 2023 con Guaraní. Y tiene que aparecer la plata, y creo que hay una parte y después el resto creo que va a ir, ¿cómo es el término que se suele utilizar?
El de Plan de pagar en pago. cuotas. Plan de pago. Un plan de pago, sí. Un plan de pago. Va a aparecer el plan de pago. No, pero ¿qué va a hacer de su vida? Pues ustedes jugaron ahí con Federico. ¿Y qué es lo que va a hacer el juguero? ¿Ah? Y dejémoslo ahí de mi parte. No sé, me parece que Bolsillo June vos me estás jugando. No sé por qué, hermano. Estamos jugando truco y vos no tenés nada y me estás queriendo embaucar. Bueno, está bien. Gracias, Gerardito. Muy amable. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Ese querido. truco, ese cuando le pedí el envío y ni para la No, Navidad no, te ya. quiero. A esta altura sí. te juega fuerte, Sí, yo te digo, a esta altura sí me dejo engañar, es porque me quiero dejar nomás engañar. Es porque me gusta como diría. No, ya no, a mí no me pueden joder. No, en serio te digo. Dejemos ahí nomás. Misterioso. Demasiado. Bolsillo June sabe, Dani, preguntarle. ¿Sabe, Dani, lo que es Bolsillo ¿Sabes lo que es June? Bolsillo June? Yo, Por ejemplo, yo interpreto aprendí nomás. primera Bolsillo June en la canchita, vos no tenés ni un peso y se apuesta, qué sé yo, por 2 botellas de cerveza y marca pero los 90 por- y vos jugás sin dinero. No, pero por Qué eso yo le mal. colocaba el El truco ejemplo. muy- Claro, o sea, ¿Eh? El Federico, truco vos muy de jugás, eso. ¿verdad? Sí, No, sí, por sí, eso, todo, por sí. ejemplo, él entendió rápidamente cuando digo lo del envío y ni Sí. para la Navidad. Y bueno, el tema de cartas, el 80% es el bluff, que es hacerte el gallo sin tener demasiado. Por eso se dice No, que pero- el pero- gran jugador de truco es el mentiroso. Claro, pero no, vos jugando, está bien, vos podés mentir, pero tal que apuesta y no tiene la plata y dice, sí, ya tú tanto 100.000, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y él no tiene los 100.000. Pero Él si está no- jugando esa ronda y si pierde. Claro. ¿Y si no perdés? Y por eso te Y dije. bueno, y por eso. Y ese es el famoso bolsillo June. Pero- o sea, pero bolsillo negro. Pero Bruno, ¿me entendieron? el 99% de los juegos de cartas es así. Porque si solamente No, vas pero, a apostar pero eso ya es transgredir, eso ya es jugarte mucho, porque normalmente terminan problemas. ¿Sabes eso. cuánto corren Porque del después- envío o del retruco? cuántas No, Sí. eso sí es normal, pero ese bolsillo June es peligroso. no tenés Por eso cuando vos lees las Claro, crónicas claro, claro. policiales, Claro. famoso Sí. terminó en una balacera. Pero en una- Claro. ese, ¿sabes qué? Porque no tiene el tipo la Estaban en una ronda de trago jugando a las cartas cuando de repente... ese ya sabe por qué. Sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Se Pero abalanzó sobre su amigo de barrio. pero, Bruno. Lo apuñaló 15 veces. Ese, Pero nadie, absolutamente nadie es pillado en la primera. Por eso se anima. y sí. Así nomás es. No, pero Después pasa la segunda, también. pues, ya te- Ay, bueno, en ¿y todos por los qué vos ámbitos. seguís? Porque había sido que en la Antes de primera fama y- fama y- saliste ileso. No, es más, yo conozco gente que le ganó al final, le ganó todo su dinero al otro y él no tenía ni un peso. Sí. En las cartas se da mucho. Sí. eso, ¿no? Sí. Sí. No, pero también en donde decía Ariel, ¿verdad? Ese tema de pique y compañía. En partido. Partido de fútbol, decía, ya tú 100. No, y tengo vos un tío, sigues, no, y para más, ¿sabes qué? Vos sos el más, ¿cómo te voy a decir? Enojado, medio que desafiante. Ya tú 100. Es Dale. directamente proporcional. Más profundo tu bolsillo. No, y ahí, de la nada. por eso es lo mejor que No, puede hacer, dale. Por eso tal va, y ahí aparece la famosa frase, Ñamboyo A. Claro, Vamos a hacer, claro. y ahí, Claro, ahí claro. vos te- ¿y sabes qué pasa? La red, el dinero. No, normalmente hay alguien que ataca. No, pero vos sabés que la gente ya Recalio, sabe. Nosotros jugamos en el Botánico con gente, digamos, en grupo y con gente conocida y voy a apostar, ¿verdad? Pero voy a tener que darle tu... Claro. Sí, ya, No, y nada ahí, de- y no. a mí me pasó una vez, yo simpatiquísimo, fue porque estaba en un partido de vóley. En el partido de vóley sí que es mortal. Y el famoso le dice al tipo, ya tú tanto le dijo, ¿verdad? Sí, ya está. No, Ñamboyo le dijo. Y ahí el otro, calladito, despacito, como esos perritos que le pegaste y se va así entre con el rabo entre las piernas. Se va y le habla a unos amigos y por lo visto le dijo, tenés que darle sí o sí, algo le dijo, ¿verdad? Y le prestó a su amigo y ahí se fue y hizo el Punto. famoso Moyoa. Pero así, pasa. Bueno, Héctor Melgarejo, presidente, ¿cómo está? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Bruno. Saludos ahí para vos y para todos los que te acompañan. Bueno, no, vos sabés que hablando acá con los compañeros, analizando fútbol y hablando un poco de Ameliano, hizo un proceso muy interesante, Humberto, porque les ascendió usted a primera. A la intermedia primero. Claro, a intermedia, después de intermedia a primera, pero terminó yéndose, ¿verdad, presidente? ¿Por qué tomaron la decisión? Y los resultados, Bruno, o sea, nosotros nunca salimos de la zona de descenso este año, ni en la apertura, ni en el clausura, ¿verdad? Claro.
O sea, y eso fue lo que llevó con el... Nosotros tenemos una necesidad, o sea, igual que todos seguro, pero necesitamos llegar a permanecer en primera división. Tenemos proyectos muy grandes que si es que no ingresamos, no nos mantenemos, se van a ver truncados, ¿verdad? Como la de concluir nuestro estadio en Villeta, ¿verdad? Claro, o sea, a mí me parece, cuando vos me decís eso, me parece razonable de lo numérico, ¿verdad? No salió nunca a la zona del descenso, ¿verdad? Y van a probar, porque lo más probable es que se mantenga esta tendencia, ¿verdad? Si hay que continuar, Humberto. Lo que van a tratar de hacer es un golpe de, no sé, aparece pero nuevo técnico y tiene disciplina nueva, le sacude un poco a los jugadores, ¿verdad? Y sí, realmente sí, aparte Juanpi ya es un técnico que ya viene con la experiencia, ¿verdad? El año pasado en Sol también ya vivió algo similar, donde estuvo peleando ahí abajo contra Sportivo Luqueño por no llegar a los partidos de la promoción. Salió victorioso y también llegó a una final de Copa Paraguay, que nosotros también estamos ahí en cuarto de final, ¿verdad? Presidente, cuando ayer decía Humberto García que habían hablado antes del partido con Libertad, ¿y qué es lo que él te dijo? Que ya no podía dar vuelta a la historia, que ya no encontraba soluciones en cuanto a mejorar el juego y que estaba de acuerdo con que se tenía que ir al terminar el partido si es que perdía. Nosotros hablamos al día siguiente del partido de Guaraní. Realmente el punto de inflexión fue el partido de Guaraní. Fue una situación muy fuerte de la forma en que se perdió, porque veníamos pues ya asumiendo ese partido contra Sol de América, que era un partido controlado, donde estábamos generando situaciones de gol de forma increíble, hablando mal y rápido, le estábamos peloteando, y con el resultado a favor nos fuimos todo al ataque y nos agarran de contrapié y de contragolpe nos hacen el gol del empate, ¿verdad? Después contra Nacional también, que estábamos ahí 1-1, minuto 93, 94, creo ya el descuento, viene un córner y bueno, y se decide jugar el córner en vez de hacer tiempo ahí cerca, si viene, se van los centrales a cabeza con un hombre menos, agarra el arquero, viene una jugada rápida y se genera la falta después del gol, ¿verdad? Presidente, dos preguntas. ¿verdad? Había una jugada donde nosotros estábamos ganando de forma tranquila y le veíamos al volante central atacando, al lateral izquierdo atacando y a veces yo creo que uno necesita cuidar el resultado, ¿verdad? Que fue lo que hablamos ahí el día, que no sea todo el ataque, ¿verdad? Y bueno, el punto de inflexión fue lo de Guaraní, hablamos que el objetivo era ganar la Libertad para continuar, ¿verdad? No ganábamos, iba a ser difícil continuar con el mismo rumbo, ¿verdad? Porque teníamos que dar vuelta, ¿verdad? Los jugadores tienen que sentir, la comisión directiva también, el presidente también tiene que sentir nuevos bríos, por lo menos para tratar de salir, pues te vuelvo a decir, la mayor admiración hacia el profesor Humberto, yo creo que particularmente fue el técnico que escribió solamente, así como dice la despedida, la página más gloriosa del club. Conseguimos primero el título en la primera división B, ya que eso ya en su momento fue algo histórico para el club. Jugar en intermedia también, llegar a primera división, y de la forma en que llegamos ya salimos totalmente del molde, ¿verdad? Nos volvimos conocidos, un equipo que estaba acostumbrado a jugar los torneos de ascenso, de repente estar jugando en primera división, y todo eso lo conseguimos con el profesor Humberto, ¿verdad? Y te digo, ayer cuando terminó la conferencia de prensa ya nos avisaron de que él había anunciado su salida del club. En el vestuario ni conversamos porque nos miramos y empezamos a echar lágrimas ahí, ¿verdad? Presidente, para cerrar, ¿contra quién debuta Pumpido y Jazz? ¿Y él comenzó ya a trabajar? No, hoy a las 15:30 es la presentación. Complejo Francisco Campos ahí en la zona de la Curva de la Muerte, pegando la muerte. Y empezamos contra Guaireña el próximo viernes en el Martín Torres. Mira, Guaireña está en alza ahora, Sí, y después viene el clásico Barrio Jarado. Vienen dos partidos. Mira vos, también complicado Tacuari. Bueno, gracias, presidente, por atendernos, muy amable. Gracias a usted y a las organizaciones. Gracias. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. A la vuelta, debatimos, señores, el partido
Es el partido de la fecha, ¿verdad? Sí. O ya no hay partido de la fecha. El Olimpia Guaraní Olimpia. No, es. Es. no, porque el Cerrita, ¿para qué va a decir, ¿para qué partido de la fecha si mañana nosotros en Itagua no jugamos? Todos pues ya se juegan el... Sí, pero... el campeonato, no sé. Guaraní como partido... Guaraní estando tan Hay mal historia. como está ahora, igual. Le hizo partido, le quitó punto a Cerro, como decíamos la pasada, le quitó punto a Libertad, entonces... y además la... Pero tiene otro brillo también, Sí, o sí. sea... Hay historia. La vez pasada también... Rivalidad. O sea, como que facilitaba porque era el choque directo de 2 de los 4 con Nacional Todo Olimpia Olimpia. Nacional, sí. Y todos los antecedentes también ayudan, desde recordando lo más breve quizás el impacto que tuvo lo de Gustavo Costas, metiendo la pata en un partido en Dos Bocas, y otros partidos que fueron muy buenos ahí en el Rogelio Olivieres, donde se suele ver buenos añejos clásicos entre estos dos equipos, y me parece que es el plato fuerte de lo que vamos a vivir en esta fecha rara, ¿verdad? Ya que vos limitar los partidos ahí en Dos Bocas, el que fue nombrado bastante, el chico Maciel, Al pisotón. él se comió una roja de esas que vos decís, ¿qué A onda? Otálvaro. Contra Otálvaro, ¿verdad? Y fue en ese partido. Ayer vi, hablando de otro tema, lo que muchas veces suelen decir los hinchas de los equipos grandes. Ayer Milton Maciel se perdió un gol casi abajo del arco. Nuestro jugador, el Ocampo. Cristian Ocampos. Pifió la pelota. La otra vez parecía Messi y Haaland. Y ayer realmente terminó ganando Guaireña, ¿verdad? Pero Tacauri tuvo lo suyo también. Pero digo nomás cómo los rendimientos. Pues si la pucha este jugador y de repente lo ves 4 días más tarde y no. Se te bajan los decibeles de entusiasmo que tenían, porque los dos muy mal ayer. Y Está bien y Cerro bien. y viste, bueno, Eso, fíjate. y ese, vos sabés que todos los técnicos tienen eso. Cuando famoso le hacemos la pregunta, ¿pero por qué fulano no juega? Y el famoso, ¿sabes si te cuento cómo es el día a día? Mira que ayer la gente que llevó Guaireña fue porque sabía que era para la Sudamericana un partido Y se metió. Tacuarí, y se metió. Se metió ahora en Entonces zona de llevó como si clasificación. fuera un equipo grande el rival, como si fuera Olimpia Cerro. A mí ya me putearon porque le puse Haaland Bruguera. Bruguera. Haaland Bruguera. Sí. Dice que ayer el relator de Tío, no sé qué, uno de los partidos, le puso el apodo también a uno de los muchachos, creo que era el partido de Libertad. Contra Meliano. Contra Meliano ayer. ¿Quién le pusieron? ¿A quién? Y creo que a uno de los jugadores Meliano. Al que hizo el gol, lo habrá puesto por la forma que le pega de Sarkis. zurda. Sí. A Sarkis, creo que no sé qué. Uno No de tengamos los. cuidado con los apodos, no. ¿Eh? No. Cuidado, tengamos cuidado con los apodos. ¿Vos no estás de acuerdo con eso de ponerle apodo? No, a veces por- ponemos y salimos mal. No, y ya te estoy diciendo, a mí me putaban, yo no sabía, dije, no, pero ¿cómo vas a comparar a Haaland, que esto, que... que me ayuda un poco la audiencia, 0972-730-730, un apodo le pusieron ayer en la transmisión y estaban enojados también. Hablando de rachas nomás, en el partido contra Cerro, en Guaireña ingresó Lautaro Comas. Pocas veces tocó la pelota, hizo el gol del empate. Ayer y volvió a ayer, hacer. tocando pocas veces la pelota, ¡pum! Aparece con un disparo cruzado, gol. Y, Ayer, aparte del triunfo de Libertad 2-1, ¿cuál fue el otro partido? ¿Le ganó a Meriano Libertad y el otro? y Guaireña, Guaireña de Tacuaré. Guaireña le ganó a Tacuaré 1-0 en el Parque del Guaira. Agradezco a... Y Guaireña está en zona de Ahora entró. Sudamericana. Lo desplazó a Resistencia, que quedó afuera. Por ahora estaba afuera Resistencia, que había hecho gran campaña con el Tiburón Torres. Y ahora con Mario Jara arrancó, debutó perdiendo. Pero no vaya a tablas más lejanas. Sí. Ahora mi Guaireña está a 4 de la punta. También, sí. Así nomás. Ahora Guaireña tiene 18, desplazó a Tacuaré. Es el quinto de la clasificación ahora Guaireña. Se puso a 4 de la punta. Libertad estaba quinto hace poco. Sí, ahora ya es el líder. Sí. ¿Cómo es, Federico? No, acá me quería Julio Sabanillo, que estaba con Hernán en la transmisión. Y le pusieron por las condiciones, sino a Alejandro Zamudio le pusieron Salá Zamudio. Por la barra. Salá, ahí está. Y me dice que miremos la foto. generalizado. La foto de cómo estaba ayer, no políticamente, sino por la foto. Barba y todo. Salá Zamudio ahí con su pelo No, todo- mi apoyo para los muchachos. Bueno, No, sí, está sí. bien. El problema. No, o le quieren poner motochorro eso, no. De sicario. No, pues nos vendemos lo muy mal nosotros a veces con los jugadores paraguayos que tenemos.
Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Además te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta: heladera LG de 340 litros frío seco, precio normal 18 cuotas de 481.000 guaraníes. Ahora precio LG Week 17 cuotas de 349.000. Contactanos al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519 4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Que el aliento llegue a nuestros atletas este jueves 22 de septiembre a partir de las 19:30 sobre la avenida Santa Teresa, casi Concejal Vargas. Visión Banco te invita a venir con la albirroja puesta a conocer a los atletas que van a representarnos en los Juegos ASO 2022. Te esperamos. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acá me dicen a Zamudio, ya le dicen Salá desde las formativas de Guaraní. No, es que ayer nomás le pusieron, dice. Sí, pero el famoso, pues, ayer se hizo famoso, ¿verdad? Está Claro. el que crea y está el que le hace famoso a algo o a alguien, ¿verdad? Sí. Bueno, hay a un jugador que le dicen KPI, ¿viste? Esto por ejemplo no queda bien. KPI, no. KPI. Imagínate con la Argentina. ¿Cómo le va? Acá estamos con el nuevo refuerzo River, KPI, llega con todo. ¿Cómo le va a KPI? ¿Cómo es? ¿Cómo es que te dice? KPI, KPI. ¿Qué significa eso? El Pavo Gómez, no, también. Bueno, Chongo hablamos de Morales. que- ¿eh? ¿Cómo que Chongo Morales? Mira, acá hay un jugador en la inferior, Chongo Morales. No. Acá Chongo Morales. ¿Cómo eso? ¿Cómo le explicás? Suponete que La no, cosa en la es el inferior. Cheque- el Cheque Acá no me Morales, la están cosa, contando ¿verdad? ya los muchachos en el WhatsApp. Pero son jugadores desconocidos todavía en la inferior, ¿verdad? Chongo Morales dice, y se va y pico al extranjero y tiene que explicar qué es Chongo. Imagínate con qué problema le ponen al pobre muchacho. Ya va con esa cara, ¿entendés? No. Y hoy en día donde los futbolistas también ya son marcas o celebridades, eso. yo creo que lo que tienen que hacer los clubes es, porque a ver, cuando son todos desconocidos hay cada apodo, pero que se asemeja a la realidad. Y cuando está para pintar, tipo las agencias de publicidad o de PR, tienen que decirle, no, ese ya vamos a cambiar, porque ya este pinta, entonces vamos nomás a ponerle uno Borja, más. ¿te acordás de Borja? Pero- Una época le decían Zlatan Borja. Pero yo ya te dije que cuando salió, a mí el tema de ponerle otro nombre, Pero el y después sicario ya cambió ya a Snoopy. Ya sé, pero el sicario llegó a Argentina, ¿verdad? El sicario le dicen a Sí, Roja a la llegó, Argentina. llegó. Hay algunos que acá me hace acordar, sí. pero Esto eso de como que antes. podés vender. Por ejemplo, Cuatía Echeverría. Y bueno, Cuatía Echeverría, famoso jugador en Guaraní. Cuatía, sí. Papel, sí, Cuatía Echeverría. Sí. Cuatiache Echeverría. Cuatía Echeverría, Bueno, muy famoso. Robert Roja, por ejemplo, de las inferiores de Guaraní, a sus compañeros le decían sicario. Sí, los jugadores de Viste Guaraní. que ese es un apodo que como que en las grandes ligas también podés vender como el que no sabe decir, este ha de ser terrible ahí en la defensa. Pero viste que nosotros usamos mucho el tema de viste, por ejemplo, Mbuzú, por ejemplo, le dice a uno, ¿cómo pico un bus? Y vos te vas a ir a la... te vas a vamos a suponer nomás que ese jugador la rompa, pero estamos hablando de las inferiores. Y nunca podemos saber qué puede pasar con el jugador. Se va, por ejemplo, a Inglaterra y le hace la pregunta, ¿y qué es Mbuzú? ¿Y qué le va a decir, hermano? Es como una cosa... ¿Y por qué te dicen así? Y te estoy diciendo, esos apodos, No, esos no. apodos tienen que ser como el libro negro, o sea, es como que sí, yo no, sé que pero forma llegan, parte tuyo. llegan a primera, no se les sacan más, chulo. Claro, porque está... Y te estoy diciendo que tienen que hacer eso. Es que el fútbol no escapa. El fútbol igual que andar una parada de taxi y que te cuente, todos tienen apodos, los taxistas. ¿verdad? Los taxistas, Los taxistas, ese sí, todos tienen fenómeno. apodos. Y andaba una hora, ya sea, yo me tocó una Cireta, por ejemplo, que los apodos de los muchachos son muy inventivos. No, y vos saques en el ojo. Y vos sabés que le dan en el ojo. Por ejemplo, que en paz descanse Cachito Pinoza, pero el que le puso Cachito a Es un Espinosa era- fenómeno. Claro. La cara de La cara de Cachito, yo Cachito. siempre le da. Sí. Qué suerte que te acordás de Sí, Cachito. sí, Le sí. enviamos
Un saludo muy grande a su familia que, bueno, cristiana resignación por un duro golpe de lo que le pasó a Cachito, un accidente automovilístico. Y vos le mirás a Cachito igualito, los ojos parecían no cerrás los ojos. No, y se reía igualito a Cachito. Sí. Igualito. Bueno, vos sabés que te cuento, Federico, que él tiene un hijo, igualito a él, pero es y estaba practicando en Sudamérica. Él ahora va a tener 12, 13, 15 años a reventar. Me dijeron que tenía muy buenas condiciones. Ojalá que llegue Cachito. Cachito Junior, ya el hijo de Cachito. O mini Cachito le van a decir seguramente. Y los muchachos, como acá está, por ejemplo, Cuatiá Echeverría, campeón con Guaraní en el 84. Estaba practicando con Cayetano Re y le pidió parar la práctica para ir al baño. Y ahí le pusieron Anguila Almirón. ¿Se acuerdan que llegó a pegar fuerte? Ese que Anguila Almirón le decían. A Miguel Almirón. Suerte que después se olvidaron, le sacaron. No sé quién la pero se echó no, rápido. No, pero sí, porque ese quizás sí viene de inferiores, porque los muchachos rápidos son para poner a poner. Pero si va a ser un tipo que se proyecta, cambia. Es como el tema de... Por eso digo, Dani, el apodo que te pone el compañero es diferente al que le pone el periodismo, por ejemplo, ¿verdad? Pues ahí lo que vos decís, un departamento de marketing va a agarrar el periodista, no el compañero. ¿O vos crees que los artistas, todos estos artistas, los apodos que tienen, creen que es un apodo de la niñez? Sí. No, es cuando la gente dice, no, vos pintas. Cáceres Cañete cuando iba a Colombia decía caña, por ejemplo. Después tener... ¿Y por qué te dicen caña? Y no, eso no les gusta, y migo la trago, más que dígale, me gusta el trago. Fidel Amado Pérez en Cerro, su compañero pusieron sanguchito. Porque siempre quería comer sanguchito. Vamos a comer sanguchito. Sí. Sanguchito. Yo lo que digo nomás con el tema hay que tener cuidado con eso de asociarle con apodo de grandes jugadores. Porque después terminan siendo un fracaso y ya es un premio demasiado grande. Para cerrar nomás. Rivería Arguello Nacional. ¿Quién? Rivería Arguello. Rivería Arguello. Campo, bueno, Maradona. No, para cerrar nomás el tema. Es el tema, pero no es solamente entre los taxistas, Federico. En el trabajo, en el lugar de trabajo. Claro, no. Eso, por ejemplo, aniguen a esa empresa de, ¿cómo se llama eso? Que donde están varios hombres así de, por ejemplo, una empresa de venta de materiales, o esa empresa que trabajan así a doble turno, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿verdad? Fábrica de plástico, por ejemplo, ¿verdad? Ahí toditos tienen apoyo, impresionante. Yo me acuerdo que no me voy a olvidar nunca. Viste que está el teléfono en la parada de taxi y atiende pues la llamada el tipo. Y ahí le llama. ¿Verdad? Y justo yo me subí y me dice, espérame por un ratito, porque tengo que atender el teléfono, me dice. Y se va el tipo corriendo. Y habla, ¿verdad? Y evidentemente era un cliente, ¿verdad? Y sí, bueno, gracias, esta cosa, corto, ¿verdad? Y está no sé si hasta ahora en la parada taxi está siempre hay un asistente ahí que anota. Viste que los taxis no pueden adelantarse unos a otros y no sé, algo va controlando, parece que es en la parada taxi, ¿verdad? Y tiene que estar siempre cubierto eso. Pasa en la terminal, porque en la terminal pues tiene 2 paradas de taxi, parada 52 tenía. Está el que sobre República Argentina, ¿verdad? Y cuando se necesita en la terminal, el que llega en la punta le llama el asistente y le dice, vení acá en la terminal. No, 3 luego tiene. Después tiene ahí al lado de Nuestra Señora de la Asunción, al costado, sobre el empedrado, tiene otra parada de taxi, que es la 52, y van rotando, pues. No puede faltar ahí. Y me acuerdo que dijo, llamana, en guaraní, mira, llamana, podamos ir miro, y yo dije, pero ¿qué será este Maimiro? Y después eso yo te le dije, disculpa señor, eso es la Maimiro. No, te oí la Maimiro, vame. Y vos sabés que yo quería conocer al famoso Maimiro. Y yo cuando eso usaba mucho el taxi, ¿verdad? Y Gaspar es otro abonado también en la parada 52. Termina. Lo que vivimos en esa zona, pues, ¿no? Más o menos. La más cara toda. Sí, yo más lejos, era Gaspar un poco más cerca. Y hasta que un tiempo me topé, y vos sabés que yo no le pregunté, pero me maté. Le viste y ya dijiste. Le viste, este es el Maimiro. Y efectivamente confirmé por su auto. Tenían cuando eso, antes pues había Mercedes, Peugeot, esos eran los autos más utilizados. Ahora pues ya son más
Se usan esos Toyota así de Toyota, Quiqueré, sí. eso alguno era. Pero antes los Peugeot, taxis eran Peugeot. eso, era Peugeot, era Mercedes. Auto ¿verdad? duro, la mayoría. Sí, la veo una vez, Sí. le dijo a los periodistas en Argentina, ¿por qué hablan tanto ustedes? En mi país los taxistas usan Mercedes. ¿Se acuerdan que se armó una Sí, polémica sí, sí. con eso? Bueno, y después sí, efectivamente pregunté, porque andaba en un auto X, ¿verdad? Y le pregunté a otro taxista, che, decime una poco el más miro rápido qué auto tiene, y me dijo, tal auto tiene, me dijo. Y ahí se confirmó la noticia confirmada. Bueno, vamos a fondo con Olimpia Guaraní Olimpia, señores. Vos sabés que ya que hablamos de apodo, lo último que, después está eso que quedó, pero también es un tipo motivacional. Cuando llega Diego Alonso a la selección de Uruguay, hay una parte donde dice a Valverde, no, vos ya no sos más pajarito. ¿Cómo que pajarito? Si vos ya estás, de ahora me voy a hacer el halcón. Y vos sabés que ese partido la rompió Valverde. Ah, Sí, es no, como pero igual que- le siguen llamando. No, ya sé. Hablando de eso, ayer anotó otra vez Por eso, la victoria digo, frente a Atlético de Madrid, el Rodrigo Real Madrid hizo 2-1. gol, el baile ahí con Vinicius, con En todo el lo Wanda. con todo lo que se armó. Y sí, fíjate, por ejemplo, a ver, a Messi le decían la pulga ahí en su entorno. Nunca viste que Barcelona haya utilizado eso como algo oficial. Porque era el Pero famoso- más los argentinos usan Claro, eso. pero por eso te digo, o sea, tipo... Pero los españoles no. después fue porque el lío, decía, el lío. Claro, o sea, lío, otras lío. cosas. Sí. Entonces, pero lo de Valverde me acuerdo. Y que Alonso, claro, pero es como que yo soy nuevo y yo quiero que vos tomes ahora la posta. Le siguen llamando de esa forma, Sí. pero después como que es el halcón, no es el pajarito, el actual hombre. Habrá del dicho, Real Madrid. si a mí me decían el tornado, Alonso que le decía el tornado. ¿sí? Sí. Él se colocó ese ejemplo para decir, no, vos tenés que tener un apodo que condice con con lo que se espera de vos y con lo que es tu realidad. ¿Probaste el Back 14 etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. Etiqueta negra Pomelo de Fortín, rinda hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial. Con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. No, Federico, es apasionante, nomás. Ya vamos a cerrar. Federico está diciendo fuera de ley que en las obras, ahí sí que es mortal. El lado En las argentino, obras. lado argentino y lado paraguayo. El lado argentino, el mejor que había escuchado era pan del viernes, le decía uno. Pan del viernes. ¿Por qué, Federico? Pues los lunes amanece duro y seco. Contamos ese vos, Ariel. El caso hacia Cerro Caballo. Un Ahí conocido. está el Cerro Caballo. Un conocido. Tenemos que Y buscar ya una música para hacer Caballo. me dice, no sé, alguien le llaman Condorito a la persona está conocida. Y yo, Condorito, mira, medio rubio, ¿Y vos? saltones. Yo pensé Ojos inocente. saltones, Bueno, rubio, conocido, medio parecido al personaje de la historieta. Y un día me che, Condorito, le dice a otra persona, le grita, che, ¿y por qué por eso, porque le parece algo? No, ya puede estar ahí, me dice, por ser bola. mentiroso. Y Condorito era mentiroso. Bola, sí, mentirosísimo. Y después otro en la misma zona le dicen, hablamos el caso con el tipo, una persona, y me dice, hay otro peor, y le dicen película. Película andemos la Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas. Candilejas, Bruselas, Casi San Martín, Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal, viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre CB que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de
Dela y Pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Una buena salud nos permite disfrutar de todos los que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes conectándote al 021-615-380 para más información. Reiva te cuida. Bueno, y está la costumbre también esa que nosotros utilizamos. No sé si en otros países son de utilizar esos modismos, ¿verdad? Por ejemplo, a Eduardo se le dice Lalo. A Francisco se le dice Pancho. Claro, eso Pancho Maturana. ¿Verdad? Es más, en la serie esta de Better Call Saul, el Lalo Salamanca es una institución. No, eso es más de allá inclusive. Ah, sí, ya. sí. Asesino ese será. Y bueno, viste, es el Lalo. Escucha, ¿viste? Lalo Salamanca. Ya, me dice, no se va acá y te recordé un personaje, ¿viste? No, Enrique Quique. Así también. Enrique Quique. Pero le quedó el Lalo. De hecho, Bueno, ¿por qué, señor? No me gustó el final de Saúl Guzmán. No, vamos a dejarlo ahí. No. Yo a muerte con Breaking Bad, hermano. Déjame joder. Bueno, Fabio. Señor. Mañana continúa el campeonato. Estás con más en el circuito para hablar de Cerro. Después ya vamos a fondo. Vos sabés, Bruno, que en el ya para cerrar el tema de los apodos, el mejor y mezclando el tema de marketing y todo, es lo que pasó con Tecatito. Sí, que después, sí. De hecho, su apellido es Corona. Y él jugaba en un equipo donde la competencia era, entonces estaba oficiado por Tecate. Claro, entonces pero ya que no le podemos cambiar el apellido, vamos a ponerle un apodo. Sí. Y por quedó eso Tecatito nomás le dicen. Claro, sí, por eso él es Tecatito. Ahora, lo que me llama la atención, entre las mujeres no hay apodo. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Acá por lo menos no se... Mira, nuestra mejor futbolista es... Es porque es oriunda ahí, pero claro, yo te voy a decir en la vida común. También es mucho de Paraguay el tema entre los arqueros, el tema entre los hombres. Claro. ¿Entendés? Claro, pero nosotros pues nos ponemos, le mira nomás, tiene un compañero no, ya no va a faltar que le pone mismo. Y después el tema de oriundo de donde eso también se usa mucho acá en Paraguay, ¿verdad? El tema de Santaní, Aguilar, sí. También Pirayú, lo de Paraguay que no es de ahí él, pero se utilizó. Para Espínola también hay muchos, pero todas son de las mujeres en el grupo de mujeres. Sí. No. Yo por ejemplo a mi tío le decían Camel, igualito. ¿Vos te acordás el cigarrillo Camel? Porque rubio pues la cajetilla del cigarrillo parecía un camello, claro, ¿verdad? Y mi tío era igualito a un camello, porque alto, feroz tipo era, ¿verdad? Y medio largo era su cuello, el Camel le decía, le ponía. Tenía un amigo, le decían también en otro equipo. Yo tenía un amigo en la infancia, en los 90, le decían Sevena, ¿te acuerdas de Sevena en la propaganda? Flaquito, su antenita. Fido. Claro, su pelo todo... Su pelo así todo parado. Pero me quedé pensando en lo que dijiste, las mujeres no. No, normalmente no sé. Acá me dice que hay una volante de Olimpia, me dice, solo para Julio, le dicen Sombra también. O sea, van apareciendo por eso, tipo Sombra Benítez. Yo creo que con el tema de la irrupción, por ejemplo, del fútbol femenino, en el fútbol sí. A lo mejor porque el fútbol no en el fútbol sí, pero así en el común de la... No, yo tampoco nunca escuché. No se da. Hay apodos muy feos. Yo tenía un compañero de colegio que le decían Casteura. Eso es feísimo. ¿Cómo veo Casteura le van a poner? Después yo pregunté una vez y ya no quise más profundizar. No me voy a preguntarte. No, pobre. Mejor no, dame 5 y ya. Primer caso de bullying en el Paraguay, vos preguntarte. ¿Bombero documento? Bombero documento. ¿Cómo? Zapato a un lado. Bombero zapatú. Que si quieren no se dipan. Sí, supuestamente el bombero es feo y su zapato va a ser todavía... Sí, no, hay capo, o sea, zanahoria, depende mucho así. Hay otro, pero aquí bebé, eso le pone, muy malos son los muchachos. Enseguida te ponen. Y igualito te ponen. Zanahoria era Brita Román, la zanahoria más famoso dentro de todos los que aparecieron, ¿verdad? Sí. Era él. Bombero muñeco, vio cómo va a ser, como el...
Ni a tío un manicomio. Cururú le saca. Dice, Y en otro rubro, no, y después está así el que le apodo así corto, cururú, un baracayá. En Eso nuestro- los animales también entran mucho. En nuestro rubro. Es el que más. Ese, Caí fulano. Ese es mortal. Y vos le igualito ese era. ¿Y Tabarelli? El mono estaba. Después se llama Caí refinar Tabarelli. mono. Sí, Ese de pero- Ariel Caim. Pero era, o sea, hay mucho. No, es que... Caí, la pucha, Caí, los mejores jugadores, Gerardo González, Juan Graciano González, Claro. Vito Genes era el León Peró. Vito Genes, sí. León sí. Pirú. León Pirú. León Pirú. León Flaco. Sí. De nuestro rubro, el que supo poner un apodo fue Julio González Cabello. Loco, Julio mono. Julio González le puso a la mayoría, Todos los 90, los a jugadores de los todos, 90. y quedó. Quedó. Sí. El loco, mono. Después. Telégrafos True, Zanahoria. Zanahoria, Robocop y Massinger. Robocop Ramírez y Massinger. Massinger Cristaldo. Massinger Cristal. No, Sí. Julio en ese rubro la rompía, en serio. Bueno, Tiburón Torres. Ariel, vos Ariel, verás qué apodo tenés, anda, ¿sabes? Y después está el que tiene... Mosquito, ya tuvimos manicomio. No, ¿cómo es que le dice? El de acuerdo a tu aspecto físico también te pone. El negro, Botellón negro. Obvio Botellón, ahí el técnico está dirigiendo a nivel internacional. Ahí aparece, nos dicen que le dicen Botellón. ¿Te acuerdas de esa vez? Yo no me olvido nunca ese cuando Botellón dijo, qué mierda lo que están haciendo. En Chile. ¿Te acuerdas en Chile que se Cobre iban a sal. pelear entre los propios compañeros? General Díaz. ¿Qué Ya no era pucha ahí. será? Y cómo se escuchaba bien. ¿Qué pucha será estos tipos? Ay, mierda, pucha. ¿Qué mierda lo que están haciendo? ¿Qué puta será? No vaceo, ese no vaceo. Chupete Freire también, sí. Chupete, sí. A un vecino No, le llamamos Yaguapará y se... Había uno que detrás, Lo argentino. por lo visto, le dijo a Humberto García, le dijo, que pucha, este referee le habrá dicho, y él dijo, no, hago expulsión, le dice, ¿verdad? Como tratándole de explicar que porque tomarse a su compañero era expulsión y por eso le empezó, él le machacó más todavía a sus jugadores. Ángel Vera y el otro... Tacuara Cardoso me lo quedó también, no sé quién le puso Tacuara, igualito ese era. Pero ese vino de, o sea, Raúl Vicente al principio de Tacuara cuando él aparecía. No quedó mucho. No quedó como Cardoso. Tacuara sí, pero fue el primer Tacuara. Todos le decimos Tacuara Sí, Cardoso. sí, claro. Tacuara. ¿Qué hijo de son será? ¿Pero qué hijo de son será? No podés será. Te va ganando y sos así de irresponsable será. Alberto, dale, Alberto. Hijo de son será. ¿Qué hijo de son será? ¿Qué mierda son? ¿Qué mierda son? ¿Qué mierda son? ¿Qué mierda son? ¿Será? ¿Qué mierda será? Ellos Ángel no quieren ir de su vez. Agresión. Ojo, alguien venía en lo mínimo que tiene que Ahí está, el recuerdo imborrable. Sí, después están los, ya dijimos, ni Curé, bueno, la mayoría, algunos Curé. ¿Cómo le conoce a su jugador? Sí. El técnico, ¿cómo conoce a su jugador? Porque una parte dice... Paturuzú Palacio, ¿te acuerdas? Paturuzú Palacio. Dice el técnico Humberto, dice, no, ¿quién te subí? ¿Y por qué no se cayó nomás de Ángel? Porque le conoce su manera de ser, su carácter. Entonces, Ese Borevilla es medio fuerte, ya.
No. Entra, Edgar, porque ya acá ya no estamos. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick One o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. No, vos sabés que están por reventar el WhatsApp, el Ancho Ibarra, Búfalo Velar, cierto. Ahora, hay esto, ¿cómo que le dicen? Hormiga en guaraní, ¿cómo que se dice? Tají. Hay y después estaba la hormiguita atómica, Seferino Villagra, ¿verdad? Sí. Y Julio también se puso. Sí. La hormiguita. Sí, señor. Bueno, ¿cómo te va, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien. No voy a masito apodo, Juanma, por favor, te pido. ¿Cuál? Topo Cáceres, hermano. ¿Y vos tenés un apodo? No, a mí me puso Gerardo. Gerardo experto en poner apodos. Ah, ¿sí? El menos indicado. El menos indicado, dice. No, así no, o sea. Bombero bota, dice acá otro. ¿Cómo veo bombero bota? ¿Cómo se llama la bota un bombero? Quiere decir que son muy feos. Sí. Bombero bota. ¿Y cómo es tu apodo? Si querés decir, ¿verdad? No, a mí Gerardo cariñosamente me dice Cone. El Cone. Sí. Él había puesto a nuestro compañero Jorge Rojas también. Pero ese es más fuerte, me parece. ¿Qué le puso? Si no, Euro Cero decir. ¿Cómo le puso? No, Euro Cero. Es un personaje mitológico. Recién le dije. Bombero le... No. No. Ganso Benítez, cierto. No, hay algunos que quedaron. Teletubi Quintana, dice que es cierto, se le decía Teletubi Quintana. No quedó más como animal. Julio le puso Teletubi. Julio también le puso Teletubi. Ese personaje Teletubi. Te quiero, yo y tú a mí, ella parece igualita a su cara. Bueno, Chucky Castorino. Sí. Bueno, Chacha Chávez, también en su momento. Bueno, y el caso de Soldadito Benítez, porque él venía del cuartel directo. Del cuartel, venía a practicar los libros, eso le pusieron Soldadito a los muchachos. Bueno, contamos, a ver, Fabio, antes, el partido para mañana. Partido para mañana 16:45 para Sol de América Resistencia en Villa Lisa y posteriormente 19:15 en el Luis Salinas en Itagua. El equipo local que viene de ganar el 12 de octubre, que volvió a salir de la zona de descenso directo, va a enfrentar a Cerro Porteño. Ahora están en zona de descenso Ameliano y General Caballero, sí, de Juan León Mallorquí. Perdió General Caballero, ganó 12 de octubre. Pero no está lejos de 12 de octubre. Ahí nomás. Esto sabe que se va a definir en las últimas Esta va a ser la tendencia, Bruno, en el sentido de que si pierde 12, gana General Caballero y ahí van a alternar quién entra, quién sale hasta la última fecha. ¿Cómo hará Nipismo cuando la definición hacia bandera? ¿Cómo es que le dicen? Tiene una denominación, le pone una bandera cuando la definición es así muy cerrada. Muy cerrada, están ahí medio empatada la cosa, está medio empatada la situación. Bueno, después nos va a decir. Bueno, impresionante. Juanma. Sí, Cerro Porteño que tendrá novedades en su lista de convocados. Después de mucho tiempo, tras una enfermedad, aparece de vuelta Claudio Aquino en la lista de convocados. En realidad no en la lista, pero sí tenemos algunas informaciones. Todavía no está publicada oficialmente la lista de convocados. Estamos aguardando eso. Lo de Claudio Aquino, que retorna a la concentración, a la convocatoria. Me parece un hecho muy importante. Habrá que ver si aparece o no como titular en el partido de mañana. Ya la ausencia de Marcelo Moreno Martins, el fin de semana viajó
para ponerse a disposición de su selección, ya está en Bolivia, así que es baja para este partido y también para el siguiente, ante Tacuarembó. Mateo González ya puede oficialmente aparecer en partidos oficiales, pero todavía no va a estar entre los convocados por Francisco Arce. Y la única duda todavía se genera y se maneja con mucho hermetismo es la situación del lateral derecho, lo de Alberto Espínola, que hasta aquí no hay una información concreta con relación a su recuperación o no, a su presencia o no en el partido de mañana. Rolón nos dijeron, o como información tenemos, que no estaría tampoco a disposición para mañana, así que si no está Alberto Espínola, se genera allí, seguramente Francisco Arce va a tener que meter alguna improvisación con Enzo Jiménez, algo que ya lo hizo en algún momento, pero que sabemos no es su puesto natural, lo puede cumplir sin ningún inconveniente. Entonces, habrá que ver bien, estar atentos a esa lista de convocados, principalmente por la situación de Alberto Espínola, que había sido sustituido en el partido anterior, ya en el primer tiempo, y habrá que ver si está o no entre los convocados para el partido ante 12 de octubre en Itagua. De hecho, ya están en venta también las entradas desde el día de hoy en la sede del Club Cerro Porteño, desde las 8 de la mañana. Ya se están vendiendo allí los tickets para el partido de mañana. 30.000, las graderías, platea 50.000 y preferencia 70.000 guaraníes. Todos los menores abonan sus entradas. Bueno, Juanma, está entonces lo de Cerro. No, acá me dicen lo de Conejo. No quieren que te diga ya Cone directa. No. Es que unos caminos que cuando se entra es muy difícil salir, ¿verdad? Con el tema de los apodos, lo que estamos repitiendo. Vamos a tratar de... Bueno, te liberamos, Cone, y dejamos acá esto. ¿Sabes lo que pasa? Es cuando salís, te acordás otra vez algo y le metes vuelta. No, es que te envían de todo tipo, Juanma. Sí. Ah, y después está Peque Benítez, Peque. Tigre Ramírez. No me gusta a mí el queso. Queso Fernández. Eso a mí no me gusta. ¿Vos no te acuerdas en la época de la escuela? Antes el tema del bullying era mortal, pero no existía eso que te denuncia. ¿Sabes qué era? Grababan, pues. Gordo Abebo. Ese sí te decía a lo peor. O sea, gordo Abebo. Yo de niño era muy flaquito, ¿verdad? Usa anteojos lentos. Pero lentuki, cuatro ojos. Anteojos, cuatro ojos. Cuatro ojos, eso. No. Y ahora mucha gente usa anteojos en la primaria. Ahora muchos chicos en la primaria utilizan anteojos. Y antes era uno o dos solo ahí que tenía su ese bien fuerte. Ahora usa mucho. Ahora cualquier tipo correctivo nomás ya pues ya. O sea, antes le daban a que tenía una graduación muy grande. Sí. Y el resto podía, pero ahora ya un poquito de ella te dan anteojos. Le decían también culo de botella, le decían sí. Tenía muy... No, y el tema del frenillo, antes, estoy hablando de 15, 20 años atrás, era una cosa que no se utilizaba mucho. Hoy es una moda. Claro. Hasta, ¿sabes qué? Usan de distintos colores. Y antes... vos tenías mucha vergüenza de usar frenillo. Claro. Antes era una cosa, te tentaban tus compañeros. No, el frenillo nomás lo te decía. Era diferente también. También. Con era todo latoso, así una cosa. Betty la fea. Ahora es mucho más estético. Con respecto a los gordos, o sea, que cuando perdían la paciencia te fuiste. Sí. O que cuando reaccionaban te reventaban. Sí. Eran de mucha paciencia, pero después se cansaban. Sí, no eran terribles los muchachos. Popeye Sanabria, no hace acordar. César Inostroza, ¿no? Un saludo para César Inostroza. Gran saludo. Carlos Sanabria. Popeye Sanabria, sí. Pero a los técnicos lo que parece es que no se les pone, o algunos tienen apodo. Que ya trajo de jugador trae. Francisco, como el caso ya de la familia ya de Chiqui, ¿verdad? Le dicen. ¿Verdad? Y Tiburón también de la época de jugador. Ya. Es que es muy difícil que haya un técnico que no haya tenido ese pasado, ¿verdad? Siempre se recuerda cuando Mourinho llega a Inglaterra, él se vende como el special one. Después cuando llega Klopp dice, no, yo soy el normal one. O sea, pero no, todos vienen, porque todos forman parte de esa... Dientes de lata le decían a mí de acá nuestra generación. Se fue a Mourinho, acá estábamos con Tiburón Torres. Vámonos. Y yo me fui justamente a técnicos que no tuvieron una carrera de futbolista. Bueno, yo te digo, vos me decís técnico, no, ahí te digo Chiqui. Yo te digo, no, pensé futbolista. Tenés a Bielsa, que es loco. ¿Verdad? Bueno, gracias, Juanma. ¿Querés agregar algo más? Difícil esta, ¿verdad? Pero...
No, aguardar ya nada más la lista oficial y bueno, estar atento de vuelta porque los oyentes van a colaborar sin lugar a dudas. Gracias, Juanma. Un abrazo. Saludos a todos. Muy amable. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país, garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. ¿Querés emprender ese negocio? Ampliar horizontes del tuyo. ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Metro. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Claro, está el que hereda también, porque pulpo y pulpito. Claro. Si a tu papá le decían, a ver, te ponen también a vos el... Coyote y Coyote. El papá era Coyote en Carapeguá y este ya es un Coyote más conocido. Porque el hijo de Coyote. No, tu papá no lo conozco yo. A propósito de apodos, Asadito Aquino también aportaba lo suyo. No, mira quién te aporta Asadito. A propósito de apodos. ¿Por qué le dicen Asadito Aquino? Y... ¿Tiene su historia? Tiene su historia, ¿no? Y él aportaba lo de Patruzul, le aclaraba en privado que ya habías dicho el nombre de Patruzul Palacio. Sí. Bueno, gracias a los muchachos. Olimpia Guaraní. ¿Podemos repetir los equipos de Olimpia y Guaraní? Me quedé pensando en los apodos hereditarios. O sea, si hay otros casos más, además de los... Pulpo, Pulpito, Coyote. Fíjate que el hijo de Dani Sanabria es Lucas Sanabria. El futbolista y no apodó, por ejemplo, Popeye. Sí. Pero Lucas no es hijo de Daniel. No es de Carlos. Carlos era Popeye. Ajá. Antes se usaba mucho también Cabezón, te decían en la escuela cuando vos era Cabezón. Y está. Cabezón. Tenemos en el gremio unos cuantos. A Canguazú. Yuró Alambrado le decían. No, grababa una cosa. Al que usaba el que usaba Frenillo, Yuró Alambrado, no. Indio Fifi, imagínate. Mira cómo nos olvidamos, gracias. Rambo Zaguier. Gracias Gabriel. Gato Fernández y Gatito Fernández. Ese es muy afamado. Sí. Bueno, vamos, metámonos. Olimpia. A la Sobrana también, Gato Gatito, bien. Mucho Quintanita también le dicen a Quintana. O sea, ahí es complicado porque primero se llama de la misma forma. Víctor Quintana, ¿verdad? Y medio que del animalito medio que no. Por eso. Por ejemplo, en la Argentina, la Bruja y la Brujita Verón. Porque su papá también fue campeón de la Libertadores. Bueno, un ícono de estudiante y su hijo también, ¿verdad? Topadora Cáceres, no te olvides, Topadora Cáceres. Ese le puso su empresario, Rimbo. Antes, ese era, que te lleva todo por delante, pero la topadora. Vamos a intentar meternos. No, me dieron una buena. Alfredo Aguilar, Otálvaro. Sí, pero al final, ¿qué es lo que tuvo Gastón Olveira? Es muy largo ya, ¿no? Es larguísimo y o sea, porque si hubiera sido un cuadro febril pasajero. Pero Gerardo le hizo una entrevista la otra vez y no sé, estaba tomando mate con un muchacho, dice. O sea, no es que dice, nosotros estábamos mirándole. Sí, no, y de hecho, así en el tono se lo escucha normal, pero después dice, no, hablen con ellos, que son los que... Con los médicos. Sí. Pero también no era algo trágico, decía, medio riéndose, hablen con el médico. Claro, por eso. O sea, no, porque uno decía, no sé, es algo que en Olimpia consideran que Alfredo porque conoce mejor la cancha, pero yo ya pensé que iba a estar para... O que ya va a ser vendido Olveira, no sé, una cosa esa y... Claro, porque técnicamente estamos hablando de Alfredo que todavía no arregló su continuidad. Y le falta Johnny decía esta mañana y Alfredo quería jugar, esa era su condición. No, Johnny decía esta mañana que incluso se estaba reponiendo de un tipo de resfrío. Estaba congestionado. Porque la audiencia se renueva, en serio. Arrancamos a las 11:30. Llamarlo otra vez a Johnny y a Gerardo. Breve, vamos a hacer un duple para que nos refresquen los dos equipos. Permíteme que me acuerdo nomás de mezclando el perro. No, el perro. El perro Arviniaga. Y después a uno le decía el perrito.
A nuestro jugador de... Gamarra. Claro, el perrito así. Hay uno que es muy feo que le dicen Porque es su Avatar. Hermano menor. Avatar. ¿Por qué me le dicen Avatar? A Jorge Núñez. La cara de... Ah, bueno. Sí. Aquella película animada, ¿no? Sí. Spielberg. Exactamente. Qué Probable partidazo. equipo del decano para esta noche: en el arco Alfredo Aguilar, lateral por la zona derecha Sergio Tálvaro, Saúl, Salcedo Mateo, Gamarra, Tito Torres. Ahí no En la está. zona defensiva del medio campo con Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez y Brian Montenegro. Adelante Jorge El Pollo Recalde y Walter González. Probable equipo de Julio César Cáceres Ese para ya del medir. pasado. No, se dijo que Walter González va a ser titular. ¿De dónde vos sacaste ese? Controlo decir con esa vomito. Olimpia Nacional, eso claro. No, Owi, vos veniste acá a tirar un Igualito. archivo de hace 3 días, hermano querido. No, ese ya. Telefónica era la voz, no Sí. microfónica. No, nuestro, vamos a ponerle una apodo a Owi también, ¿eh? El ilusionista yo creo que le va a quedar bien. Condorito nada por ser mentirosito. Bueno, dale, ayúdame, Gary, estamos con los muchachos, dale. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Saludos a nuestros amigos de Hierro Par, que inauguran su nuevo edificio sobre Próceres de Mayo 805. Próceres de Mayo 805. Hierro Par, barrio ecológico en tu segunda etapa. Y DESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tu increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupé y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico. Y tú, conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. Idesa, máximo respalda su inversión. Si vamos a leer todos los Trencito Miño, Pamperito Miño. Gavilán, Ropero Santander, estoy leyendo los WhatsApp de los amigos. Alfredo Coco Mendoza. Olvera estaba esperando su convocatoria, dice Ganso Benítez, ya dijimos lo de Ganso, creo, ¿verdad? Sí. Chumpita Rolón, Sí. ¿sea un jugador peruano? Jugador peruano Pero era. a sí. Chumpitán le decían a Ignacio Rolón, Ignacio Rolón, el zaguero central. al zaguero central, porque el otro Todavía Tigana Rolón, Tigana era fue el el jugador de Guaraní. Francia. un poco Sí. más atrás, sí. ¿Cómo arranca Olimpia, Johnny? En el arco, Alfredo Aguilar está con, podríamos decir, cuadro gripal. Ha iniciado en este caso el cuadro. Habría que ver si llega en condiciones, si por allí continúa con ese estado, podría jugar Gastón Olvera. Pero en principio, en el arco, Alfredo Aguilar. Lateral por la zona derecha, Sergio Tálvaro. Saúl Salcedo Mateo Gamarra. La dupla central por el sector izquierdo, Tito Torres. El medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez y Brian Montenegro, Jorge El Pollo Recalde y Walter González. Ese es el equipo que prepara Julio César Cáceres para el cotejo de esta noche ante Guaraní. Bueno, pero... Bueno, Johnny, me puedo volver loco. Aguilar no está 100% confirmado. Por eso digo, hoy arrancó con una congestión nasal. Si está en condiciones, va a atacar él. Caso contrario, irá Gastón Olvera en el equipo titular. Ya está la nota y la resolución del tribunal. A ver. Lo que adelantaba Federico, resuelve ya en la parte resolutiva, hablamos, dice, sancionar al Club Olimpia con la pena de prohibición de ingreso a todas las hinchadas organizadas del Club Olimpia, a todo y cualquier estadio en el que se lleven a cabo eventos deportivos organizados y o patrocinados por la APF por el plazo de 10 meses, conforme al artículo 20 del Código Disciplinario, debiendo computarse dicho periodo de sanción a partir del día 9 de septiembre de 2022. 2. Sancionar al Club Olimpia con la pena de multa de 40 salarios mínimos, es lo que ya adelantaba Federico, de conformidad al numeral 4 del artículo 73 del Código Disciplinario. Dar por concluido
el partido entre los clubes de Olimpia y Libertad, disputado en fecha 5 de septiembre de 2022, suspendido por la imposibilidad de su prosecución a causa de los actos de vandalismo por parte de las hinchadas organizadas del Club Olimpia, y en su consecuencia adjudicar los puntos en juego al Club Libertad de conformidad y con el alcance y consecuencias que dispone el numeral 6 del artículo 73 del Código Disciplinario de la APF. Sancionar al presidente del Club Olimpia, señor Miguel Cardona, con la pena de multa de 30 jornales mínimos. 30 jornales mínimos, dice la resolución de la APF para el presidente de Olimpia, proporcional a su inconducta de conformidad al artículo 77 en concordancia con el artículo, nombra varios artículos, y por las palabras injuriosas dirigidas a los árbitros dentro de las instalaciones del estadio una vez suspendido el partido. O sea, a Cardona le dan ¿cuánto de multa? 30 jornales mínimos. 30 jornales. ¿Y a Olimpia? 40 salarios mínimos. Bueno, mira que ella hay casi 200 millones de guaraníes, ¿será? Pero el del presidente, 30 jornales mínimos. Y sí, pero ¿y el club va a pagar eso? Salvo que diga Cardona, no, yo voy a pagar de mi bolsillo. Son 70 jornales mínimos, espera, te voy a decir. Y 70 jornales, ¿cuánto está el sueldo mínimo ahora? 30 jornales mínimos. No, sumando 30 más 40. Más lo de Cardona. Sí. 70 por 2 millones 500, ¿cuánto está? 555 mil, ¿verdad? 102 millones y medio, ¿verdad? 178 millones de guaraníes. Casi 200 palos, por eso le dije. No, en el caso del presidente es 30 jornales. 30 jornales mínimos. Un salario sería. Malo que le... No, y en el caso de Olimpia, 40. Salarios mínimos. Cambia. Bueno, es 102 millones y medio. No, pero ahí está, cambia. Por la... ya. Son cosas distintas, pues. Perdón, y a propósito jornal de eso, y salario mínimo. Sí, claro. Salario mínimo sí es. Y después el jornal está ¿cuánto ahora? ¿Cuánto está el jornal, muchacho? 80 y algo ya. Eso era antes. 114.000 dicen acá. Claro, ahora antes subió, del tema del ajuste del salario mínimo. Sí. Y por último dice la nota, disponer que el monto de las multas aplicadas deban ser depositadas en la APF dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución. Ya está. Dicen los compañeros que no firma Prono la nota, ¿verdad? A ver. ¿Quién firma? Gracias al miembros. querido Ricky que me dice, sí, claro, el sueldo mínimo y jornales son cosas totalmente distintas. Sí, señor. Gracias a mi querido Ricky. Carayabola. Dice, no, muchacho, doctor. ¿Cómo pero así le van a decir? Carayabola, qué feo eso será. Y mira que no me autoriza, por eso no digo su nombre, pero un distinguidísimo doctor, médico. Sí. A propósito del tema de la firma de Raúl Prono, es que llega la información, Wilson, dice, se apartó el doctor Raúl Prono para esta resolución, por eso él no aparece entre los firmantes. Se apartó. Y fue recusado. Aceptó la recusación. Está bien. Bueno, Johnny. Señor. ¿Está entonces lo de Olimpia? Sí, señor. Un abrazo, 19. gracias, muy gentil. Hasta cada momento. Adiós, gracias, Johnny. Gerardo. Señor. Para repetir lo de Guaraní, analicemos acá, por favor. Con gusto. Aldo Pérez en portería, Julio el Polaco González, Marcos Cáceres, Gustavo Tutu Vargas, Walter Ortiz, Luis Fariña, Ángel Pirayú Benítez, Jorge Mendoza y Romeo Benítez, Néstor Camacho y Fernando El Queso Fernández, la probable alineación aborigen para la noche de hoy. Y unos segunditos con relación a Tiganá Rolón, en las inferiores, José María Tiganá Rolón, exjugador de Guaraní, él después se deja del fútbol y abre una ferretería y su ferretería Tiganá. En Libertad, por ejemplo, el técnico Garnero no le llama por su nombre a Iván Franco, le dice Coche. Incluso lo nombra en la conferencia. Y en Guaraní todos los dicen, por ejemplo, a Melciades Adorno, el juvenil centro delantero, Eto, hasta el propio Jubero le dice Eto. En conferencia le nombra así cuando se refiere a él, Eto. Preguntan acá si no hay multa para... Gracias, Gerardo. Preguntan si no hay multa para Libertad por la rotura de butaca en el sector norte, dice. En la resolución no salió eso, ¿verdad? No.
Absolutamente. No hay. Bueno, por la ¿cómo valla, está ¿verdad? Por la valla. Por la valla. La valla de platea que la rompió entre las dos hinchadas, sí. Y también tiraron butacas de los dos lados, ¿no? No, Libertad no tiene ninguna multa, nada. No tiene nada. Yo digo que tiraron butacas de los dos lados cuando se agarraron en plateas. Sí. Tiraba butacas la gente de Libertad, la gente de Olimpia, pero no hay ninguna multa para Libertad. De hecho, el causal de la suspensión del partido fue el público de Olimpia. Bueno, muchachos, analizamos lo de Guaraní Olimpia. Hay que ver cómo va a estar el campo, porque mira que llovió muchísimo. Veíamos las imágenes. No. Vos estabas durmiendo seguramente, mi amigo. A las 5 ya está, hermano. No, pero ya entre las 12 y las 5 de la mañana. A las 2 por ahí comenzó bien fuerte. Poco dormí. Para Nuestro más, Cerro Caballo, por lo visto, entrecortado duerme duermo. fuerte, No, hubiese escuchado. Yo escucho cuando... Me gusta escuchar el sonido de la lluvia, pero muy poco escuché. Además que el rastro es distinto cuando llueve mucho. El raudal. Llovió, y esta mañana otra vez llovió. Pero te puedo decir que no es una lluvia de gran envergadura. Pregúntale a tu oyente. ¿En serio? Preguntarle a tu oyente. Ahora la realidad ya se... amigo del WhatsApp ya me dice... termina así la realidad ahora, ¿verdad? ¿Quién tiene razón? Preguntarle al oyente. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio, cámara filmadora o de retroceso parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te lo pierdas. www.atalayaseguros.com.py. Llama al 021-492-811, celular 0974-40-2020. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Cada día es un desafío. Clearmente mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clear Men, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Haz tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Bueno, si acá Johnny dice, no, es que llovió tanto, pero igual hay que ver la pista cómo está. Yo supongo que bien para la hora de 19 y 15. Estamos viendo imágenes más, de hoy. Le vendría muy bien porque estaba muy seca la cancha el jueves pasado. Y le va a venir muy bien por lo menos para reverdecer algo el pasto tan dañado en los últimos tiempos. No está como en otras épocas, pero se puede jugar. Mejor que la de River, sí. Mucho pocito, eso no pero es serio. Los campos están muy maltratados porque el regadío no alcanza a veces. Se precisa la naturaleza para. Pero Ariel, con para una lluvia que vos dudás de su intensidad. No, ya sé, pero por lo menos. Que va a ser. No. Pero, claro. Si ya era una intensidad importante, el campo a lo mejor se hubiese visto más dañado y a lo mejor no iba a estar muy propicio para la práctica del fútbol. A eso no yo apunto. Atención, profesionales colocadores de pisos, llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Clocolo Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Los
lunes arranca con energía, activate con Catedral y los descuentos en vitaminas y suplementos que van hasta el 40% para que empieces la semana con todo, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, sí, el campo de juego, ¿sabes qué es lo que pasa? Al mojarse mucho también, se vuelve barrosa enseguida. Exacto. Cuando pisan los jugadores el campo de fútbol. Se va raleando muy rápidamente y es una complicación. Pero en función al partido no se prevé más lluvia, ¿verdad? Pues no, eso que... ya te... Llamar a la gente de meteorología, eso es más tangible que estemos discutiendo si llovió fuerte o claro, pero tiene razón, ¿no? ¿Por qué pasa si marca meteorología que a las 5 de una lluvia? ¿De acuerdo al pronóstico de la mañana? No, que iba a ir mejorando inclusive durante el transcurso pero de la tarde. Ahora recién sacó por ejemplo un boletín la meteorología. Bueno, ok, está bien. Acepto. Muy bajas probabilidades de lluvia. Bajas, pero... Digo, también funciona la gente, porque yo me imagino mucha gente del Olimpia que daba por sentado que hoy no podían ir y escucharon y que bueno, vamos a ir o no, y entonces también en función a la gente, porque Guaraní hace rato que no está llevando a mucha gente ni siquiera el último cancha, fue 53 pagantes, pero hace rato que viene con esa racha, 90 y pico contra Guaireña y 53 el último partido, y hoy también no hay que interesante, o pagantes pagantes, no interesante poner 200 por ahí, pero lo que digo que hoy hay un partido previo que va a determinar también el ánimo justamente de, o si Nacional gana, que juega a la tarde. Claro. A la punta, ya sin interesar lo de Libertad y lo de Olimpia, ¿verdad? El partido se va a jugar en primer turno hoy. La última recaudación de Guaraní, justamente en Tampeliano. 1.020.000 guaraníes por 51 boletas vendidas. Nadie. Pero ingresaron 273 personas. Ya sé, pero para un club que tiene que pagar más de $300,000. Sí, pero 51 pagantes para 1.020.000. Un milloncito guaraníes. Sí. Y hoy habilitaron 500 entradas para la gente del Olimpia. Tampoco una gran diferencia. Que se reduce a 400. O sea, y llevaron 200 personas en su último partido. Más allá de que era día laboral, horario laboral, pero complicado también. Lo de acudir a Dos Bocas con la campaña que ha hecho el equipo de Juguero. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Bueno, muchachos, estamos esperando lo de meteorología para actualizar. Olimpia candidato, ¿verdad? Olimpia favorito. Por los números, por candidato al título, sí. No, por fútbol, pregunto. No, por fútbol, no. A mí, en los últimos partidos de Olimpia a mí no me convencieron. Entonces estamos hablando, y principalmente lo que Guaraní suele hacer en este tipo de partidos, con rivales que son pretenciosos. Guaraní le complicó a Cerro, no digo futbolísticamente superior, sino que le complicó en el sentido de retroceder metros, de esperar lo que hace el rival, lo que hizo Cerro, lo que hizo Libertad, en donde le fue bien. Empató. Con Nacional empató sobre el final. O sea que con los digamos con los que pelean por el título, los que están arriba, Guaraní no perdió. Olimpia. En la primera fecha perdió. Bueno, Olimpia. Contra Olimpia sí, no, pero mirando los últimos. El resto contra los otros tres empató. Fueron todos medio partidos seguidos, ¿no? A Nacional empató con goles Camacho sobre la hora. En los tres Camacho. A Cerro Camacho sobre la hora y con Libertad 2-2 con un gol de Camacho. Había hecho uno Camacho. Él hizo el 2-1. Sí. El golazo ahí por el sector izquierdo. Y aquel primer partido contra Olimpia no jugó Camacho. Había sido recientemente transferido y no se ha acomodado todavía a Guaraní. Él había sido figura para Olimpia contra Guaraní porque la fecha 22 de la apertura era Guaraní Olimpia. Y justo él jugó y la fecha 1 del clausura era Guaraní Olimpia. Entonces como que hubo una especie de acuerdo. Y sí, porque a ver, yo veo esto también en el tema de verse superado o ser superior. Contra Solo Olimpia era superior y acá marcábamos que lo de Derli fue lo que termina desacomodando absolutamente todo. Contra Nacional fue un partido muy reñido, muy peleado, luchado.
Pero contra Nacional lo que se demostró es la dependencia que se tiene de parte del equipo a Derlis González. Y quiera o no, este partido todavía no lo va a tener a Derlis. Y cuando Johnny decía lo de Walter, yo entendería porque si vos no tenés al diferente, esto es cargar un poco al juego físico, que tampoco es que sea algo que no siente el equipo de Cáceres. Teniéndolo a Derlis también Olimpia es un equipo largo. Lo que pasa es que puede mechar bien de meter 3 pelotas largas para que eventualmente peleen Paiva, González o hasta el propio Brian, y luego tenías 1 o 2 con lo de Derlis. Y después ver cómo se completa ese sector izquierdo, porque para mí, en función ofensiva, después de Derlis, Fernando Cardoso suele ser un factor más que importante, o trabajo que va a tener el equipo de Cáceres para la tarde-noche hoy en Dos Bocas. Y sobre todo ver qué va a pasar con los duelos por los costados. Es ahí donde me parece que quiere ganar Olimpia, por eso quiere un hombre fuerte como Walter González. ¿Cómo estás, Violeta González, Meteorología? Buenas tardes. Buenas tardes a usted y a toda su audiencia. ¿Cuál es la previsión del tiempo del día de hoy, señora Violeta? Sí, ya en lo que resta de la tarde vamos a tener algunas lluvias en forma dispersa, nada más, ya nada significativo, y esta condición va a ir mejorando ya para el transcurso de la noche. Ah, correcto. O sea, no es que va a llover intensamente, si llueve va a ser una llovina así ya liviana. Así mismo sería la condición. Señora Violeta, ¿qué cantidad de milímetros llovió? En varios puntos del país, mejor dicho, tuvimos aproximadamente entre 50 y 60 milímetros. ¿Esa ya se puede catalogar como buena intensidad importante o no? Así mismo, sí, a partir de lo que es 50 milímetros en varias zonas ya es bastante significativo, entonces este sistema, vamos a decir, tuvo bastante agua. ¿Y en Capital? En Capital tuvimos alrededor de 20 milímetros cuando fue lo más intenso. No, es significativo entonces en Capital. Dentro de todo sí, porque depende también del área. Sí, ¿sabe qué, señora Violeta? No quiere perder acá a nuestro compañero Ariel, se quedó dormido, pobrecito, ni no sintió la lluvia. Eso fue lo que pasó. Dijo, pero no llovió mucho, tuvimos que acudir a vos para despejar toda duda. 20 duda. no es mucho, Violeta. No, dejale, que ahora le vas a... ¿Qué vas a pedirle a la gente de WhatsApp que le diga lo que dice la experta? Es que mira que vos manejaste la nota, te dejamos manejar la nota, pero igual perdiste. Después que hiciste cancherear. No. Gracias, señora. Gracias, señora Violeta, muy amable. Cuando guste, hasta luego. Adiós, Violeta González, Meteorología. Un mapa, como diría alguien. Nunca yo te vi así, Ariel, tratando de manipular entrevistas, de direccionar. Increíble. Pero no dijo, sí, fue una lluvia intensa. Tampoco el arca de Noé pedimos ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, oye, botifarritas, pesitos con picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos, oye, para todos los gustos. Somos riquísimos productos, oye, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Forestac, Broncosport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata, pero Villa para agendar tu test drive. Broncosport, creada para todo terreno. Yamata, pero Villa al 021-603-100. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritado, tos seca. Yasabex, Bucalex, venta cherry, miel, eucalipto. Ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook
Facebook e Instagram como Casa Imperial S.A. Para el campo de juego, ¿es una dificultad para Olimpia o no? No, Olimpia no es un equipo que juega muy atado al balón en el sentido de la posesión de la pelota. Puede jugar larga, puede jugar por los costados. Yo decía antes Camacho está jugando mucho menos con Derlis. Claro. El ambiente ahí todo más cercano, a diferencia del defensor del Chaco. O sea, no es que Olimpia jugó el jueves pasado contra Nacional así, porque se jugaba en una cancha diferente. Yo creo que más pesa la ausencia de Derlis que cualquier dimensión o estado del campo de juego, de que Olimpia hasta puede levantar aún más el balón en relación a cuando jugaba en el Manuel Ferreira, pero con Derlis González. No, porque Derlis se acostumbró a ser peligroso en una jugada que no era tanto. Eso es lo que le falta a Olimpia, pues. Un pase normal de repente desequilibra a uno y ya es una jugada peligrosa. En el caso de quien entraron a través Brian y Recalde, Brian juega en un sector donde debe jugar más afuera. Recalde fue casi como 9 y quedó evidenciada su lentitud ante dos buenos centrales. Para mí Olimpia en el primer tiempo lo juega, como ustedes dicen, largo. Cuando marca diferencia comienza a jugar corto, pero cuando marca recién diferencia, lo digo por los últimos partidos que hemos visto, ¿verdad? Pero su principal búsqueda al inicio es largo, juego Acá me dice juego largo y apretar los rebotes. De buena fuente, Federico, pero no te interrumpa. No está bien el terreno de juego de Guaraní. Sí, yo dije. Frente a los arcos hay nomás una fuente. Frente a los arcos había arena, ¿verdad? Aparte había así, pocito, así, porque no, insisto, la sequía habrá afectado mucho el desarrollo del empastado. En algunas zonas bien cubiertas, en otras no tanto, y se vio afectado el campo de juego guaraní. Dentro de lo que Olimpia puede encontrar en el partido, yendo a trabajar lo futbolístico, está el tema de que Guaraní fácilmente tiene dos caras. La defensiva, con muchos problemas, un equipo que se vuelve lento fácilmente, que lo desbordan fácilmente. Y me parece que esa va a ser la consigna de Olimpia, tratar de jugar por los costados. Te hago una pregunta, Fabio. ¿Ustedes le dieron más a Guaraní? Sí. ¿Es un equipo que ataca o contragolpea? Contra los equipos que pelean título, contragolpeó siempre. O sea que hoy tendríamos que esperar a un Guaraní un poco más con reservas en cuanto a salir. Va a tratar de buscar arriba, pero con pelotas largas a Camacho. A ver, lo que me daba el equipo de Iván Gerardo, el medio campo sigue siendo liviano, porque está, a ver, Mendoza lo noté como el único de marcar. Después Fariña a la derecha. Mendoza perdió el puesto, entró en el segundo tiempo la pasada. Pero hoy lo ponemos. Un debutante, Brian Fernández, que jugó como segundo volante. Que no va a jugar hoy. El partido del jueves. No, ahora está anunciado. No era un medio campo diferente. Mendoza sí. Yo la sensación, porque se dio la particularidad que Guaraní en la primera rueda contra todos esos equipos, porque más allá que contra Nacional y porque la academia está en la punta, siempre jugó de visitante. O sea, yo lo vi a Guaraní en el Manuel Ferreira, lo vi en la Nueva Olla y el partido en la Cancha de Libertad. O sea, entendiendo que en esos partidos, especialmente el primer tiempo en Libertad y los dos tiempos contra Olimpia y Cerro, estuvo en un modo agazapado y vemos qué podemos hacer. Yo no sé si en su cancha también Darío Ibarra colabora que Guaraní dejó el Comité Olímpico y ahora viene practicando asiduamente en su cancha, en cancha Guaraní. Por eso, o sea, yo el factor de verlo de local, porque hasta ahora en la primera rueda siempre jugué visitante, repito, exceptuando el partido que sí lo jugaron en Dos Bocas, pero contra Nacional. Entonces, comprendiendo que en esos encuentros estuvo más contragolpeador, yo no sé si va a ser negocio para el equipo de Jubero estar en esa postura. Más porque Olimpia, al no tenerle a Derli, al no tenerle a Cardoso, va a depender mucho de lo que haga Richard con las largas y Alejandro Silva. No, pero si es así como dice Fabio, que Guaraní sufre con los desbordes, supongo yo que Olimpia lo tendrá estudiado a Guaraní y va a buscar los desbordes de Alejandro Silva por derecha y Hugo Fernández por izquierda. Claro, supongo eso, ¿verdad? La incertidumbre pasa por lo y que suban Tito, Otálvaro, no sé. Guaraní va a tratar de dañar con transiciones rápidas, con la velocidad de Romeo. No, pero olvídate tampoco de Guaraní, de Olimpia te estoy hablando yo. Todo Guaraní está haciendo el bloque deportivo. No, estamos hablando de Olimpia, desborde, Hugo Fernández.
Todo es Guaraní, hermano. Yo arranqué y te dije, Guaraní tiene problemas defensivos. Que visto todos los partidos Guaraní, Olimpia pero... le puede desbordar. Estamos hablando de Olimpia y la virtud que tiene Olimpia. Y después entramos en Guaraní también. ¿Cuál va a ser su postura? Para mí va a esperar lo que haga Olimpia y va a salir rápido con alguna pelota larga para Camacho, a espalda de los defensores. El mismo Romeo Benítez saliendo rápido. Alguna pelota lanzada por Fariña. Todo es Guaraní, mira. Pero y esa va a ser la postura de Guaraní, te estoy diciendo. Bueno, háblame por Olimpia. Y bueno, y Olimpia, yo creo que dentro de lo que significa el partido, va a tratar de desbordar, va a ser un equipo que va a buscar asociaciones por los costados, puede ser un buen negocio porque Guaraní no retorna rápido defensivamente. No tengo que hablar otra vez de Guaraní. ¿Viste? Estoy hablando otra vez de Guaraní porque así tenemos que analizar los partidos. ¿Cuál es el problema de Guaraní? Que Guaraní no marca bien por los costados. Entonces Olimpia va a tratar de ser un equipo con buenas sociedades por los costados, desbordes, desequilibrio. Hugo Fernández no juega ahí, saca unos yenes. Y Brian va a jugar a la izquierda, ya dijo Johnny. Brian va a jugar por izquierda. Por eso yo te quería decir. Y Brian y arriba Walter. ¿quién? Pollo y Walter. Pollo y Walter, claro, tiene razón el oyente. Porque yo me había quedado con lo de Hugo Fernández. No, por eso Bruno yo te decía. Y arriba me quedé con lo de Walter González y Brian Montenegro. Pero Johnny no pasó ya el equipo. Pero por eso Johnny hacía ese enroque de si lo mandaba Brian como cuarto volante. De hecho, la vez que Olimpia sufría una expulsión, siempre Brian era el que jugaba como cuarto volante. Expulsión de Derli, Brian. Expulsión de Salcedo, Brian. Ahí sí cambia. Pero qué raro, si acá está diciendo Fabio que ese es el defecto que tiene. ¿Por qué no explotar eso de las bandas, verdad? Porque Hugo Fernández no entró bien. Porque si Hugo Fernández contra Nacional hubiera entrado, siendo el Hugo Fernández que el hincha de Olimpia se ilusionaba cuando junto a Brian venían a reforzar al equipo para este segundo semestre. Por ejemplo, si él lo hubiera desbordado constantemente a Claudio Núñez, fue todo lo contrario. Núñez hace la jugada para el gol de Bruera, el 1-2 con Caballero. Y Hugo Fernández, como Pomelo Vera, como Walter González, como Guillermo Paiva, ninguno entró bien. Por eso vos sabías que Brian iba a jugar, pero ¿cómo armás? Y lo que manda Julio es, yo no quiero perder demasiado el tema de la posesión, por eso elige a Recalde, porque si vamos a jugar solamente largo, era Paiva, Walter y Brian. Pero vos sabés que Brian Montenegro no es Hugo Fernández. Entonces capaz Brian también se va a meter un poco cuando Recalde la tenga unos minutos. Pero también me parece que es una intención de decir, yo soy el necesitado para ganar. A lo que vos preguntabas al comienzo, si era el favorito. O sea, desde ese cambio. Porque vos sabés que aunque Brian le pone muchas ganas, no va a tener el ida y vuelta ni de Fernando Cardoso o lo que Hugo Fernández eventualmente podría hacer. Pero es como decir, no, yo de cuarto volante lo pongo a Brian Montenegro, que en un partido normal me juega como segundo delantero junto a Derli González, porque yo soy el necesitado. Entonces vos podés armar tranquilamente a un Olimpia que puede pararse con 3-3. O sea, se cierra un poquito más Alejandro Silva junto a Gómez y a Richard y dejar un trío con Recalde quizás un poquito más retrasado para alimentar a Brian más hacia afuera y a Walter más fijo ahí entre los centrales de Guaraní. Bueno, vamos con los detalles de los otros partidos. Lo de Nacional, tenemos intermedia, va a haber simultaneidad. Vamos con esos detalles, por favor. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Wonder, encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Hablábamos en el comienzo del programa con el administrador de entradas de Guaraní, Olimpia, dirigente de Guaraní. 500 lugares para los hinchas de Olimpia. 30.000 guaraníes ese sector.
porque ya salió la oficialización de lo que adelantaba Federico Arias, 10 meses de suspensión para las barras organizadas del Club Olimpia, que corre a partir del 9 de septiembre. Y después las multas al club y a Cardona, ¿verdad? Ariel, ¿cómo le ves a Olimpia para hoy? Y me parece que va a ser complicada la parada. Y el mismo argumento que los compañeros estaban hace rato esgrimiendo, Guaraní se motiva de forma distinta con los pretendientes al título de campeón. Mira qué Libertad, de otra manera. Ya metió otra presión. Sí. 22 puntos tienen Nacional, Libertad y Cerro Porteño. Con Libertad. diferencia con respecto a lo anterior. Claro que falta mucho, pero si hoy terminara el campeonato, Libertad es el campeón. Se le dio vida. Por la diferencia gol. No, pero ya un partido más. ¿Cómo que vas a hacer? No, claro, ya, no, pero una forma de decir, claro, no, claro, una forma de decir. No vayan a hacer pero mal. hay que decir que termina hoy, dijo el por eso. Para no, graficar nomás. Exagerando nomás con Dani. Ya quiero ver cuando el asterisco ese Olimpia Libertad. Si termina hoy, lógico. Dos veces le dieron vida a Cerro Olimpia Libertad. Entonces... Y si Libertad está encendido, a veces es imparable. No, yo lo que quería ir nomás es que estaba hace poco a 5 puntos Libertad. Hoy ya está en la punta y por eso dije exagerando. Pero Dani, que está, bueno, abriendo paréntesis nomás, porque de Olimpia pregúnteme salen con Libertad. Yo no sé si Ariel y Fabio se ponen de acuerdo. No. ¿Qué tal jugó Libertad ayer? Bien jugó gran parte. Bien jugó gran parte del partido hasta en la recta final. La defensa de Libertad es un peligro. Estuvo cerca el empate de Ameliano. Quien esté, mirá que ayer no estaba ni Barbosa, pero la defensa, y ayer Martín Silva, él tuvo que salir a cortar un centro allá, porque los jugadores no podían retrasar. Era uno de los últimos laterales que eran de gol, todos los laterales. Lo que pasa, él se va y corta al centro porque los compañeros no podían. Exacto, lo que pasa es que cada jugada lateral era una pelota para Ameliano. Lo que pasa es que el arma de Ameliano era eso, el córner y pelota parada y los laterales. Y repito que casi volvió a convertir Vera, producto de un lateral, de un rebote que dio Tacuara Cardoso. Lo que tiene Libertad es que te hace un gol. Pero bien Martín Silva porque leyó la situación, que se perdía todas las pelotas aéreas producto del lateral, entonces él salió y resolvió el tema de forma simple. Digo, así como Olimpia en un momento que hacía gol de la nada, Libertad también te lo hace, ¿verdad? Porque ayer el segundo gol es muy impensado por el trámite. Tacuara asistiendo a Melgarejo. Sí. O sea, y sobre la todo, asistencia de Tacuara es fenomenal. Y la jugada se ensució ahí cuando Enzo González quería un rebote, le costó armar a Libertad. Sí. Porque justamente vos ves eso que pasó sobre la hora y vos decís, ¿cómo este equipo fuerte como Ameliano, que le forzó totalmente a Libertad para poder empatar, no hizo lo mismo para defender en el 2-1? Porque en el 2-1, no digo que es un gol fácil, pero una jugada en donde podían anticipar. Pero primero el centro. Y vos sabes que tuvo también el problema porque hubo una pelota metida, que es la especialidad de Libertad, los pases largos, en donde se metió Barbosa justamente con eso. Se metió Lorenzo Melgarejo, le ganó la espalda a uno de los centrales, fue Benítez, y cabezó y ya avisó en aquella circunstancia de juego. Después hay una que Melgarejo define solo y Tacuara casi le... Bueno, Tacuara le falta un gol para el récord. Era el 3-1 y el gol de Tacuara, y Tacuara le picó a Melgarejo. Pero Tacuara hizo lo mismo que en el penal. Hizo muy buen servicio para el segundo gol. Te digo nomás que Tacuara hizo lo mismo que en el penal en Sudáfrica. Se tiró al piso, golpeó el piso y se levantó el hijo de todo Melgarejo ahí, porque era su gol, pues. El de la marca récord para el Pepe Cardoso, y no lo hizo. Y después ya entró el chiquito. ¿Cómo? Enzo González. Acuérdate bien de ese juego, muy bueno. Bien, me gusta. Es chico todavía, pero es una criatura. Sí, chiquitito, pero todavía, pero muy técnico. Vos sabés el ruido. Aparte anoten. Enzo con S. Y bueno, pero también con respecto a los juveniles, ¿no? Porque vámonos Olimpia, hermano, que yo todo Libertad otra vez. No, para cerrar nomás, Julio Enciso no fue producto de la obligatoriedad, ¿verdad? De la regla. Diego Gómez tampoco, porque Gómez ya comenzó en la apertura. Claro. Yo te pregunté por Olimpia, pero bueno. Breve paréntesis nomás dije, pero bueno. No sé, la hora repollera. Marini estará contento entonces. Estará durmiendo, que va a escuchar la radio. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551
142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli-Estructuras. En Petrosur, recarga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrebol Ultra de Lactos Trebol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trebol, ahora con nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Lactos Trebol nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. powersystems.com.py. Contáctanos al 0983-625-254. Power Systems. Digo y retomo, decía Calega Laverna. Ariel, sí. Olimpia, hermano. Te pregunto por Olimpia. Y por lo que mostró Guaraní, lo que mostró Olimpia en el último partido, sí iba a tener dificultades sin su mejor jugador, que le da la inventiva individual, la fantasía, y los dañó demasiado a Luis González en un campo complicado, donde Guaraní normalmente, insisto, que se agranda con los que tienen la obligación de buscar, esperándolo, es cierto, lo que marcaba Fabio también. De hecho, el año pasado, hasta chiquearse en ese duelo con Jubero, tuvo que renunciar absolutamente a su estilo para no ser sorprendido en las contras, que mete muy bien Guaraní, y te sorprende también cuando te toma mal parado. Así es que va a ser una parada difícil para Olimpia, si es que el plantel de Guaraní lo sigue bancando a Jubero. Creo que va a ser también un plus más para la motivación, para despedirlo con una victoria de forma digna al entrenador. Y en lo previo yo marcaba que de los pretendientes al título, Olimpia en teoría es el que iba a tener más complicado, insisto, por el campo de juego, por el rival, por lo que hace el rival con los partidos de esa naturaleza. Federico, Olimpia brevemente. Yo creo que el mediocampo de Guaraní no es tan fuerte como el de Nacional, por ahí puede tener un poco más de licencia, sí, la defensa de Guaraní no es confiable. Pero Olimpia tiene esos periodos donde se desenchufa del partido, sigue teniendo 20 minutos donde se va el partido, y eso puede aprovechar Guaraní con Camacho, Fernández, González y Benítez, ¿verdad? Que son 4 jugadores que pueden atacar bien a un equipo que también bajó un poco la seguridad defensiva que tenía en otro momento. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble, y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial, la mejor caña del mundo, tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pinturas. Resicolor Pinturas se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, Fabio, ¿cómo es el tema de la intermedia? Son 3 partidos en simultáneo. 3 partidos en simultáneo el día domingo, por lo que tiene que ver por los ascensos y lo que tiene que ver con el promedio también, el sábado partidos en simultáneo. Triniense, que está a punto de subir. Sí. Quedan 3 fechas, ¿cuánto tiene? 59. 59 puntos para Triniense, Luqueño 55, San Lorenzo, el que se acerca a Luqueño, tiene 51 puntos, y Pastoreo 49, un poco más atrás. Sí, ojo, hay un cruce de Luqueño con San Lorenzo. Sí. La próxima... la penúltima fecha. Ahora en esta fecha... ¿Pero en qué cancha va a ser? San Lorenzo. Cancha San Lorenzo. En esta fecha, el domingo a las 10 de la mañana, Trinidense, 2 de mayo, Martín Torres, Luqueño,
ante Colegiales en el Feliciano Cáceres se va a jugar el partido. Domingo 10 de la mañana y Martín Ledesma va a recibir a San Lorenzo. Bueno, recibe San Lorenzo local entonces. No, es visitante. ¿Quién dijiste que Martín Ledesma? Martín Ledesma. Bueno, sí. perdón, si Martín Ledesma recibe a San Lorenzo. No, que este fin de semana ganó Trinidense sin mayores problemas y 2 de mayo les goleó a Luqueño 3-0, ¿será? Esa cancha es difícil, sí. Y aparte que Luqueño no estuvo bien. Le peloteó. Bueno, al menos desde el primer gol, un zapatazo de media distancia, ya después no ¿Y tuvo qué reacción. pasa si... No, pero Luqueño, no sé, será. Tiene que ascender, Luqueño no puede... El tema es que si no gana y vuelve a ganar San Lorenzo... ¿Cómo hace? Si gana San Lorenzo y pierde Luqueño... Se va a poner a un punto. 55 versus 54. Pero, y se enfrenta a la siguiente fecha en el Wundervogel. Fabio, el partido de Pastoreo no entró en la simultaneidad. A ver, es que Pastoreo, sí tengo entendido que porque Pastoreo... por ahí si fallan los de arriba, también va a depender del resultado de Pastoreo. ¿Cuántos puntos que se dio Pastoreo el lunes recién. Claro, también capaz tenga que ver con el tema de la logística. Sí. Los trinidenses lo entiendo, porque Trinidense gana sin depender de otro resultado y asciende ya. Ya Claro. asciende directamente. Es más, Sí, sí. ayer no ascendió porque San Lorenzo le ganó a Turá. Así fue. O sea, si San Lorenzo empataba ya era equipo de primera triqui. Hoy estamos con peligro de gol de 21 a 23 horas. Vamos a estar con lo de Guaraní, Olimpia transmitiendo con Dani y con Federico. Ahí vamos a hacer un enlace con los muchachos. Así que vamos a tener todo lo último con respecto al campeonato. Con respecto a la intermedia también, cambió un poco el tablero en lo que tiene que ver con los promedios. Gran victoria de Santa